El tiempo pasó rápidamente mientras Orochimaru continuaba su incansable entrenamiento. Sin darse cuenta, llegó la medianoche. Decidido a equilibrar trabajo y descanso, Orochimaru empacó sus cosas y se dirigió a casa para disfrutar de un merecido descanso. A la mañana siguiente, Orochimaru se dirigió a un supermercado local. Sin dudarlo, entró y se acercó al mostrador. Tiras de papel de los 5 chakras. Serán 500 ryo. Gracias. Respondió el tendero gordo con una sonrisa amable. Orochimaru entregó los billetes sin pestañear. 500 ryo era una suma considerable. Cada tira de prueba de chakra costaba 100 ryo, pero en este mundo, todo lo relacionado con los ninjas era notoriamente caro. Orochimaru ya lo sabía. Por ejemplo, un shuriken común y corriente costaba alrededor de 300 ryo, y un kunai podía costar 1000 ryo. Teniendo en cuenta eso, una tira de papel de chakra que costaba 100 ryo todavía estaba dentro de un rango razonable. Al pensar en las herramientas ninja, Orochimaru no pudo evitar recordar a Tenten de la línea temporal original. Ahora que lo pensaba, era una persona adinerada. Usaba con naturalidad diversas herramientas ninja durante la batalla. No podía comprender cómo un genin podía permitirse un arsenal tan vasto. Pero hoy, Orochimaru no se centraba en las herramientas ninja. Había venido a comprar tiras de papel de chakra por una razón muy específica. Cualquiera que esté familiarizado con el mundo de Naruto reconocería que estas tiras podrían usarse para probar la naturaleza elemental del chakra de un ninja. Los atributos de los chakras se dividieron en 7 categorías: fuego, viento, rayo, agua, tierra, yin y yang. Sin embargo, el papel de chakra solo podía medir los 5 primeros: fuego, viento, rayo, agua y tierra. Estas tiras no permitían detectar los atributos yin y yang. El proceso era simple. Inyectar una pequeña cantidad de chakra en la tira de prueba y, dependiendo de la reacción, el usuario podía determinar la naturaleza de su chakra. Fuego. El papel se encenderá y se convertirá en cenizas. Viento. El papel se partirá en 2. Relámpago. El papel se arrugará. Agua. El papel se humedecerá. Tierra. El papel se desmoronará. En los recuerdos heredados de Orochimaru, además de los 3 jutsu básicos, jutsu de clon, jutsu de sustitución y jutsu de transformación, también poseía conocimiento del jutsu de clon de sombra y la técnica liberación del viento. Gran avance. Sin embargo, no estaba seguro de poseer otros atributos de chakra aparte del viento. Probar su chakra era el primer paso para descubrir qué elementos podía manejar y, a su vez, planificar su entrenamiento en consecuencia. Era plenamente consciente de que en el mundo ninja, el ninjutsu de 5 elementos no era necesariamente el más práctico en la batalla. La mayoría de los jutsus elementales eran técnicas de mediano a largo alcance que requerían sellos manuales para su ejecución. Dado el ritmo acelerado del combate ninja, era común que un oponente contrarrestara tu ninjutsu antes de que pudieras completar los sellos. Sin embargo, el ninjutsu elemental era como armas nucleares en batalla. No siempre se usaba, pero cuando el enemigo lo hacía, era necesario poder responder de la misma manera. De lo contrario, se estaría en desventaja significativa. Por ahora, Orochimaru pensó que sería prudente dominar los conceptos básicos del ninjutsu de los 5 elementos antes de profundizar en los jutsus más avanzados relacionados con las serpientes que eventualmente desarrollaría. Encontró un lugar tranquilo en el pueblo y, con las tiras de prueba de chakra en la mano, se preparó para determinar la naturaleza de su chakra. Mientras tanto, en la oficina del Hokage en la aldea de Konoha, el segundo Hokage, Senju Tobirama, estaba absorto en asuntos militares. Su cabello plateado y sus penetrantes ojos rojos le otorgaban una presencia imponente, y vestía las túnicas tradicionales propias de su prestigioso cargo. De pie respetuosamente frente a él estaban Sarutobi Hiruzen y Shimura Danzo, ambos vestidos con sus uniformes de combate negros. Ustedes dos tuvieron un desempeño admirable en esta última misión, dijo el segundo Hokage con voz severa pero aprobatoria. La misión del francotirador fue un éxito, y la presión en la frontera ha disminuido considerablemente. Espero que siga un período de tregua. Tobirama hizo una pausa, su expresión se suavizó ligeramente. No necesitan aceptar más misiones por ahora. Quédense en la aldea. La academia pronto celebrará los exámenes de graduación, y ambos servirán como mentores Jonin para los nuevos graduados. Sí, sensei. Respondieron Hiruzen y Danzo al unísono, haciendo una ligera reverencia. A pesar de su habitual naturaleza manipuladora e intrigante, Danzo sentía un gran respeto por Tobirama. No solo por ser su maestro, sino también por sus métodos despiadados y férreos. El segundo Hokage no era un hombre con el que se pudiera jugar.
Justo cuando Tobirama estaba a punto de continuar hablando, la puerta de la oficina se abrió de golpe y una niña entró saltando. Tío. Tío. Oh, hola, maestro Sarutobi. ¿Tú también estás aquí? Preguntó la niña. El segundo Hokage frunció el ceño ligeramente. Tsunade. ¿Qué haces aquí? Jeje, vine a decirte algo importante. ¿Y eso qué es? Después del examen de graduación, quiero estar en el mismo equipo que Orochimaru. Declaró Tsunade con voz llena de entusiasmo. ¿Orochimaru? Repitió Tobirama con expresión de leve confusión. ¿Quién es? Para entonces, Orochimaru apenas había empezado a demostrar su talento, y Tobirama, como Hokage, aún no había tenido la oportunidad de fijarse en él. No prestaba mucha atención a los ninjas de origen civil. Es un genio. Respondió Tsunade con orgullo. ¿Genio, dices? Tobirama reflexionó un momento antes de responder con calma. Si crees que es un genio, entonces debe ser especial. Tobirama había visto crecer a Tsunade, y aunque tenía sus defectos, sabía que no era tonta. Tenía estándares altos, y que reconociera el talento de alguien significaba que esa persona era realmente extraordinaria. Claro. Se jactó Tsunade con los ojos brillantes. No solo tiene calificaciones perfectas en todos sus cursos básicos, sino que justo ayer realizó un jutsu de clon de sombra. Eso por sí solo lo califica como un genio de primer nivel, ¿verdad? El rostro generalmente estoico de Tobirama mostró un extraño destello de sorpresa. ¿Sabe usar el jutsu clon de sombra? ¿Y ni siquiera se ha graduado? Lo vimos ayer, añadió Hiruzen, dando un paso al frente. Orochimaru es un niño excepcional. En realidad, Sarutobi Hiruzen ya había planeado recomendar a Orochimaru para un entrenamiento especial incluso antes de la solicitud de Tsunade. Ahora, parecía que las cosas estaban sucediendo un poco antes de lo esperado. Tobirama se acarició la barbilla pensativo. Ya veo, así que llevas tiempo echándole el ojo. Sí, sensei, confirmó Hiruzen. Interesante, murmuró Tobirama. Parece que este chico es algo especial. Entonces, tío, ¿eso significa que aceptarás ponernos en el mismo equipo? Preguntó Tsunade con entusiasmo. No hay razón para decir que no, respondió Tobirama con una pequeña sonrisa. ¡Viva el tío! Gritó Tsunade, saltando de emoción. Capítulo 12. Orochimaru no tenía ni idea de lo que ocurría en la oficina del Hokage, y aunque lo supiera, probablemente no le importaría. Confiaba en que, sin intervención alguna, se convertiría inevitablemente en discípulo de Sarutobi Hiruzen. Tenía la certeza de que nada cambiaría ese resultado. Observó el papel de prueba de chakra en su mano, absorto en sus pensamientos. Tras la prueba, Orochimaru notó que su yo actual no parecía tener todos los atributos de chakra que recordaba poseer en el futuro. Viento, tierra y agua fueron los únicos que aparecieron. A partir de esto, especuló que quizás la razón por la que su yo futuro tenía todos los atributos elementales se debía a sus modificaciones corporales posteriores. Sin embargo, Orochimaru no estaba seguro, y como no podía entenderlo en ese momento, decidió dejar de pensar en ello. Nunca había sido de los que se obsesionan con los problemas sin una respuesta clara. Respiró hondo y miró al cielo. Si quiero mejorar mi fuerza rápidamente, además de depender del límite de mi linaje familiar, la forma más rápida sería convertirme en Jinchuriki, reflexionó Orochimaru. Pero convertirse en Jinchuriki no era algo en lo que pudiera pensar por ahora. Con sus habilidades actuales, era un pensamiento inútil. Y en cuanto al límite de linaje familiar, quizás valiera la pena seguir esa dirección. En otras palabras, ¿debería empezar a realizar experimentos de inmediato? Cuanto más lo pensaba, más le parecía el camino correcto. Pero luego recordó algo más. No tenía suficiente dinero. Según sus cálculos, comprar el equipo necesario para sus experimentos iniciales costaría al menos varios cientos de miles de ríos. Cientos de miles de ríos eran una cantidad astronómica para alguien como él en ese momento. Un genin como Orochimaru solo podía aceptar misiones de rango D, y la paga por ellas oscilaba entre 5.000 y 10.000 ríos. El pago se repartía entre los miembros del equipo. Tras recibir su parte, Orochimaru solo tendría entre 2.000 y 3.000 ríos para sí mismo. Tras cubrir los gastos diarios, ¿cuántos meses le tomaría ahorrar lo suficiente para sus experimentos? Entrecerró los ojos ligeramente. Nunca imaginó que en este mundo, donde la fuerza era la medida definitiva, algo tan mundano como el dinero lo preocuparía. Consideró brevemente vender el suero potenciador que había recibido del sistema, que podía aumentar el chakra en un 50%. Sin duda, alcanzaría un precio muy alto.
Pero tras pensarlo un poco, se dio cuenta de que vender el suero era demasiado arriesgado. No solo no estaba seguro de si el líquido realmente funcionaba en otros, sino que, incluso si lo hiciera, ¿cómo podría explicar su origen? Los ninjas de Konoha no eran tontos. Probablemente lo interrogarían hasta que le hicieran saber la verdad, ¿y cómo lo manejaría? Desde luego, no quería pasar de ser el experimentador a ser el sujeto de los experimentos. No, era mejor ir paso a paso. Por ahora, debía concentrarse en aprobar el examen de graduación y aprovechar el tiempo después para familiarizarse con el proceso experimental. Con esto en mente, Orochimaru regresó a su residencia y comenzó a simular experimentos usando el conocimiento almacenado en su mente. ¿La escuela? ¿Quién se molesta en ir a la escuela en persona hoy en día? Si no dependes de un clon de sombra para aprender, ¿de verdad puedes llamarte un genio? A lo largo de toda la serie Naruto, solo Uchiha Itachi había dominado el arte de aprender mediante clones de sombra. Incluso Kakashi, considerado un genio, seguía asistiendo a la escuela en persona. Cuando Kakashi se graduó a los 5 años, ya podía usar la técnica prohibida para crear múltiples clones. Pero la razón por la que seguía asistiendo a la escuela en persona era porque no podía controlar su chakra lo suficiente como para mantener un clon durante un día entero. Uchiha Itachi lo había logrado, y ahora, Orochimaru también. El tiempo pasó rápidamente, y antes de que se diera cuenta, habían transcurrido 7 días. Durante ese tiempo, Orochimaru no solo consolidó sus habilidades, sino que también absorbió la información proporcionada por el sistema. Ahora, todo estaba listo, y solo necesitaba la oportunidad adecuada. Durante esos 7 días, también descubrió algo extraordinario. Las moscas de vigilancia que le proporcionó el sistema podían grabar el proceso de otros ninjas al lanzar jutsus a través de sus ojos electrónicos. Las grabaciones incluso podían reproducirse en cámara lenta, lo que le facilitó el análisis y el aprendizaje de esas técnicas. Era como tener 6 Sharingan extra a su disposición. Gracias a estas imágenes grabadas, combinadas con su talento natural y el conocimiento heredado de sus padres, Orochimaru aprendió muchísimo ninjutsu en tan solo una semana. Ya dominaba diversas técnicas, como la onda de agua, el clon de tierra, el muro de lodo de tierra y la cuchilla de viento. Aunque sabía que estas técnicas básicas no eran particularmente impresionantes, eran mejor que nada. Por fin llegó el día del examen de graduación. El examen incluía las 3 técnicas básicas: jutsu de sustitución, jutsu de transformación y jutsu de clonación, además del lanzamiento de shuriken. Las reglas eran bastante sencillas, y Orochimaru, por una vez, se presentó en persona para realizar el examen. Muy bien, hoy es el examen de graduación, anunció Chunin Aizawa, con una lista en la mano. Cuando los llame, suban al podio. Hirata. Presente. Kenta. Aquí. Kenichi. Presente. A medida que se anunciaban los nombres, los estudiantes subían al podio uno a uno. Como todos los alumnos de la clase tenían solo unos 6 años, se esperaba que muy pocos se graduaran. El siguiente es Jiraiya. En cuanto llamaron a Jiraiya, saltó de su asiento como si le hubieran inyectado adrenalina. Orochimaru, observa atentamente. Estás a punto de presenciar la graduación de tu futuro maestro Jiraiya con honores. Jaja. Con aires de bravuconería, Jiraiya subió al podio con aires de grandeza y demostró sin esfuerzo su dominio de las 3 técnicas básicas. Su dominio provocó inmediatamente la sorpresa de los estudiantes del público. ¡Guau! Jiraiya es increíble. ¿Quién iba a saber que escondía tanta habilidad? Dominar las 3 técnicas básicas tras solo un año en la academia. Eso sí que es un talento. Incluso Aizawa no pudo evitar asentir en señal de aprobación. Jiraiya era uno de los pocos estudiantes con potencial para aprobar el examen. Capítulo 13. Sí, Jiraiya realmente se graduó exitosamente. Aunque Jiraiya, al igual que Naruto en su juventud, estaba un poco nervioso y emocionado, no era en absoluto un fracaso. La razón por la que Naruto parecía un perdedor en la historia original no se debía a la falta de talento. Más bien, se debía a que tenía el 9 colas, el Kyuubi, sellado en su interior, lo que le impedía controlar adecuadamente su chakra. Pero Jiraiya era diferente. No tenía al Kyuubi sellado en su interior, y su talento natural no era malo. Aunque no podía compararse con genios como Orochimaru o Tsunade, Jiraiya estaba muy por encima del promedio de su clase. Era superior a la mayoría, pero no llegaba al máximo nivel. De lo contrario, ¿cómo podría haberse graduado a los 6 años y haber llamado la atención de nada menos que Sarutobi Hiruzen? ¿Qué dices? Konoha tradicionalmente empareja al mejor estudiante con el peor para equilibrar los equipos.
Eso es una tontería. Ese razonamiento podría aplicarse a otros equipos, pero ¿y cuando se trata del legendario trío de Sannin? Para nada. Incluso en tiempos de guerra, cualquiera que se gradúe de la Academia Ninja a los 6 años es considerado un genio innegable. El hecho de que Jiraiya se graduara junto a Orochimaru con tan solo 6 años decía mucho sobre su potencial. Pero volvamos a la historia que nos ocupa. De pie en el podio, después de demostrar su dominio del ninjutsu, Jiraiya levantó orgullosamente su barbilla hacia Orochimaru, su provocación era obvia. Y luego, fue el turno de Orochimaru. Con una serie de fuertes explosiones, 4 clones de sombra aparecieron repentinamente en el aula. Al instante, toda la sala quedó en silencio. La expresión de suficiencia de Jiraiya se borró al abrir los ojos de par en par, confundido e incrédulo. ¿Qué demonios? Incluso Aizawa, el maestro, se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Un ninja de nacimiento civil podía invocar 4 clones de sombra a los 6 años? ¿Cómo era posible? Aizawa, 20añero y ya Chunin, se sintió profundamente avergonzado. Sin embargo, Orochimaru había demostrado un potencial extraordinario desde que entró en la academia, así que, aunque Aizawa se sorprendió, no estaba del todo fuera de sus expectativas. Después de todo, Orochimaru siempre había sido un genio. Increíble, murmuró Aizawa antes de dirigirse a los dos. Jiraiya, Orochimaru, vayan al campo de entrenamiento y esperen al señor Hiruzen. Jiraiya, aún intentando comprender lo sucedido, levantó la mano. Maestro, ¿no se supone que debemos dividirnos en equipos? Después de todo, además de él y Orochimaru, había otros estudiantes que se graduaban hoy, incluyendo a Uchiha Shu y algunos más. Normalmente, el profesor formaría equipos de 3 personas según sus habilidades. No hay necesidad de eso, respondió Aizawa secamente. ¿Por qué no? Insistió Jiraiya, claramente confundido. Lo entenderás cuando llegues, dijo Aizawa con desdén. A decir verdad, él tampoco sabía la razón específica. Era una orden de un superior, y él simplemente cumplía órdenes. Vale, respondió Jiraiya, todavía desconcertado, pero cuando vio que Orochimaru ya se alejaba, se apresuró a seguirlo. Oye, Orochimaru, espera. Gritó, corriendo tras él. En el campo de entrenamiento, Orochimaru permaneció en silencio, con una extraña expresión de anticipación en el rostro. Por fin, pensó, podría empezar a aceptar misiones y ganar dinero. En este mundo donde la fuerza lo era todo, el dinero seguía siendo crucial. Sin él, ni siquiera el ninja más fuerte podría investigar ni financiar sus ambiciones. Mientras Orochimaru reflexionaba sobre sus próximos pasos, Jiraiya, como de costumbre, estaba charlando a su lado. Oye, Orochimaru, ¿te fijaste en esa chica de ahí atrás? ¿Crees que me estaba mirando? Oye, ¿me estás escuchando? Anda, te estoy preguntando algo. En serio, tío, no eres nada divertido. Bueno, en fin, seguro que me estaba mirando. ¿Quién no lo haría? Soy el señor Jiraiya. Soy afable, guapo y todas las chicas me adoran. Sería raro si no me estuviera mirando. Presumió Jiraiya, claramente más interesado en las chicas que en cualquier otra cosa. Orochimaru, por su parte, no le hizo caso. En cambio, se preguntaba cómo Jiraiya podía ser tan hablador a los 6 años. Y no solo un hablador, sino también un pervertido. ¿Qué clase de niño de 6 años camina por la calle, mirando a las mujeres con los ojos? En un momento, Jiraiya señalaba las piernas de una chica y al siguiente, comentaba la figura de otra. A Orochimaru le desconcertaba. ¿Cómo podía alguien tan joven estar tan obsesionado con las mujeres? ¿Qué podía hacer a esa edad? ¿Podría siquiera reaccionar? Los pensamientos de Orochimaru fueron interrumpidos cuando una figura apareció repentinamente frente a ellos. Hiruzen Sarutobi, su nuevo maestro. Con una sonrisa, Hiruzen los saludó cálidamente. Bueno, han estado esperando pacientemente. Me llamo Hiruzen Sarutobi y, a partir de hoy, seré su instructor Jounin. Pero antes de empezar, ¿por qué no nos presentamos? Los ojos de Jiraiya brillaron de emoción y aprovechó la oportunidad de hablar primero. Me llamo Jiraiya, y mi sueño es... Una vez que Jiraiya terminó su presentación, Orochimaru pronunció su nombre con naturalidad, sin añadir nada más. Hiruzen miró a Orochimaru y asintió con aprobación. Estaba a punto de decir algo cuando una voz alegre lo llamó desde la distancia. Sarutobi-sensei. Era Tsunade, acercándose a ellos con un aura brillante y enérgica. Al verla, los ojos de Jiraiya se iluminaron como un depredador al acecho de su presa. Ella es Tsunade, explicó Hiruzen. Será la tercera integrante de tu equipo. Seguro que ya la conoces, Orochimaru. Orochimaru simplemente asintió.
No le sorprendió ver a Tsunade. Ya fuera en sus recuerdos o en la realidad, ella siempre estuvo destinada a estar en el mismo equipo que él. Jiraiya, por otro lado, no lo sabía. En cuanto vio a Tsunade, su rostro se iluminó de emoción. En un instante, corrió hacia ella como un gato que huele a pescado. «Oh, Tsunade. Soy Jiraiya. Me alegra mucho conocerte por fin. Por favor, cuídame. Y, si tienes alguna carta de amor, no dudes en dármela después», dijo Jiraiya con una sonrisa traviesa. Tsunade, arqueando una ceja, apretó el puño. Antes de que Jiraiya pudiera procesar lo que estaba sucediendo, lo atacó con todas sus fuerzas. «No bromees conmigo de esa manera», gritó. Estallido. Jiraiya voló por los aires y se estrelló a varios metros de distancia. Ese puñetazo fue el regalo de bienvenida especial de Tsunade. Orochimaru observó la escena y quedó en silencio impresionado por la fuerza bruta de Tsunade. Sabía por sus recuerdos que poseía un poder físico monstruoso, pero verla en acción a tan temprana edad seguía siendo impactante. Tsunade tenía solo 6 años, y aún así acababa de enviar a Jiraiya, que era más grande que ella, a volar con un solo golpe. ¡Increíble! Capítulo 14. Jiraiya regresó con la cara hinchada y Orochimaru les lanzó una rápida mirada a ambos. Como era de esperar, ya soy un adulto. Ya no puedo jugar con ellos a estas nimiedades, pensó Orochimaru. Comparado con esta escena animada y caótica, prefería estar solo. No sabía si esta era su personalidad original o si estaba influenciada por el comportamiento del Orochimaru original. Maldita sea, niña. ¿Qué clase de monstruo eres?, gruñó Jiraiya, frotándose la cara hinchada, visiblemente irritado. HMPH. Tsunade respondió con un bufido desdeñoso. Bueno, no empeoremos las cosas, intervino Hiruzen, interviniendo para zanjar el asunto. Este es su primer día conociéndose, y trabajarán juntos durante mucho tiempo, así que centrémonos en fortalecer su amistad. El tono autoritario de Hiruzen calmó inmediatamente la situación. Hoy nos conocemos por primera vez y necesito conocer tus habilidades, continuó Hiruzen una vez que se calmó el polvo. Luego sacó 2 campanillas de su bolsa. Estas campanas son clave para tu tarea. Tendrás que arrebatármelas, explicó, mostrándolas a todos. Al ver las campanas y escuchar la explicación, Orochimaru entrecerró los ojos. Entonces, los legendarios Sannin fueron probados con el mismo ejercicio de campanas en aquel entonces. ¿2 campanas? Dijo Orochimaru con calma. Eso significa. Sí, confirmó Hiruzen con una leve sonrisa. Alguien se quedará sin campana y no podrá comer. Y no solo eso, sino que lo atarán a las estacas de madera de allí y tendrá que ver cómo comen los demás. Así que efectivamente era la prueba de la campana. Perfecto, pensó Orochimaru. Esta será una buena oportunidad para poner a prueba los frutos de mi entrenamiento de los últimos días. Junto a él, la sonrisa traviesa de Jiraiya regresó. Rápidamente se giró hacia Tsunade, lleno de emoción. Oye, Tsunade, ¿qué te parece esto? Si agarro una de las campanas, ¿quieres tener una cita conmigo? Tsunade ni siquiera lo dudó. Si no consigues una campana, mejor mantente muy lejos de mí, respondió con indiferencia, sabiendo perfectamente que Jiraiya no tenía ninguna posibilidad. La sonrisa de Jiraiya se ensanchó aún más. De acuerdo, trato hecho. Su confianza estaba por las nubes, a diferencia de Naruto u Obito, quienes tenían bravuconería pero ocultaban inseguridad. Jiraiya estaba realmente convencido de su propia fuerza. Hiruzen, al observar el entusiasmo de Jiraiya, no pudo evitar reírse entre dientes. Muy bien. Me daré la vuelta y contaré hasta 10. Cuando termine, prepárense para luchar. El reloj empieza ahora. Con eso, Hiruzen ató las campanas a su cintura y se dio la vuelta. ¡Zas! En un instante, los 3 desaparecieron de la vista. Orochimaru encontró rápidamente un escondite, con la mente acelerada. Sabía que desde que transmigró a este mundo, todo había cambiado. No podía confiar únicamente en su conocimiento de la historia de Naruto, ya que su sola presencia podía crear impredecibles efectos mariposa. Necesitaba adaptarse a la situación actual y formarse sus propios juicios, en lugar de confiar ciegamente en la memoria. Apenas recordaba cómo el equipo 7 de Naruto pasó la prueba de la campana, y mucho menos cómo lo hizo el futuro Sannin. Pero algo sí sabía. Hiruzen era increíblemente poderoso. Ridículamente poderoso. Si querían apoderarse de las campanas, tendrían que ser más astutos que él. Con eso en mente, Orochimaru movió la muñeca, enviando un pequeño dron de vigilancia con forma de mosca al aire. Pronto, todos los movimientos de Hiruzen aparecieron en su visión.
Jiraiya, ese idiota, murmuró Orochimaru en voz baja. En medio del campo de entrenamiento, Jiraiya ya había caído en una de las trampas más básicas de Hiruzen. Colgaba boca abajo de un árbol, agitándose sin control. Qué poco fiable, pensó Orochimaru. Puede que se haya graduado, pero sigue siendo irremediablemente impulsivo. Sus conocimientos teóricos también son claramente deficientes. Olvídalo, es un caso perdido. Orochimaru desvió la mirada y vio a Tsunade escondida entre la hierba a cierta distancia. Tras pensarlo un instante, la señaló. Tsunade parpadeó sorprendida, pero asintió rápidamente, comprendiendo. Aunque nunca habían luchado juntos, las señales de Orochimaru eran simples y claras. Indicaba que él iniciaría el primer movimiento y que Tsunade debía esperar el momento oportuno para atacar. Zas, zas. Dos shurikens cortaron el aire y se dirigieron directamente hacia Hiruzen. El plan inicial de Orochimaru era discutir una estrategia adecuada con los otros dos y colaborar en un ataque coordinado de 3 contra 1 contra su maestro. Pero con Jiraiya atrapado tan fácilmente, solo quedaron 2 para ejecutar cualquier plan. Sin embargo, Hiruzen esquivó sin esfuerzo los shurikens que lanzó Orochimaru, sin siquiera darse la vuelta. Un ataque como ese no funcionará contra mí, bromeó Hiruzen con una sonrisa. Pero justo cuando las palabras salieron de su boca. Liberación de agua. Ola de agua. Un repentino torrente de agua se abalanzó sobre Hiruzen. Orochimaru repitió el ataque con shuriken con un jutsu de agua. Ah, ¿sí? ¿Ya dominas el elemento agua por tu cuenta? Impresionante. Lo elogió Hiruzen, esquivando hábilmente la ola con una serie de ágiles volteretas, con movimientos fluidos y ágiles como los de un mono. Aunque elogió a Orochimaru, se mantuvo un paso por delante. Justo cuando estaba a punto de hacer otro comentario, sus ojos se abrieron de par en par, alarmados. Había presentido algo. ¡Zas! Una cuchilla de viento muy afilada cortó el aire y lo golpeó de lleno. En un instante, Hiruzen fue cortado por la mitad. Jiraiya, aún colgado boca abajo del árbol, se quedó paralizado por la sorpresa. Ese Sarutobi-sensei, fue asesinado. ¿Es esto, es una broma? Tsunade, agazapada en la hierba, lista para atacar, estaba igualmente aturdida. Acababa de ver a Orochimaru crear un clon de sombra, usar elemento agua como distracción y luego rodear a Hiruzen para flanquearlo. El clon había atraído la atención de Hiruzen con el shuriken y el jutsu de agua, mientras que el cuerpo real de Orochimaru aprovechó la oportunidad para desatar elemento viento, un jutsu con una poderosa fuerza de corte. Capítulo 15. A excepción de Orochimaru, Tsunade y Jiraiya se sorprendieron igual al principio. Sin embargo, pronto dieron un suspiro de alivio. El Hiruzen que había sido cortado por la mitad perdió gradualmente su apariencia original, su cuerpo se transformó en 2 trozos de tierra a una velocidad visible a simple vista. Al ver esto, las cejas de Orochimaru se fruncieron con frustración. Como era de esperar, era un clon de la tierra. Sabía que Hiruzen no sería derrotado por un ninjutsu tan básico, pero lo que lo desconcertó fue cuando Hiruzen incluso lanzó el jutsu de clon. En su memoria, Orochimaru había presenciado muchas batallas donde parecía que el enemigo capturado era una persona real, solo para que resultara ser un clon. Sin embargo, esas batallas eran parte de una historia, y tales casos eran raros en la realidad. En una batalla real, uno solía notar algo extraño si un oponente era un clon. ¿Me perdí algún detalle?, se preguntó Orochimaru. ¿Usó Hiruzen el clon de tierra al aparecer por primera vez o al esconder su cuerpo real en algún lugar? ¡Increíble! ¿Lograste derrotar a mi clon? La voz de Hiruzen llegó desde el bosque cercano mientras emergía con calma. Al observar a los dos Orochimarus, su cuerpo real y el clon de sombra Hiruzen, no pudo evitar mostrar su aprobación. Orochimaru, me has sorprendido mucho. ¿Tus clones también pueden usar ninjutsu? Hiruzen estaba realmente impresionado. El principio básico de los clones de sombra era que dividían equitativamente el chakra del usuario. Para un niño promedio de 6 años, tener suficiente chakra para luchar y usar jutsus ya era impresionante, y más aún tener un clon que pudiera usar jutsus sin disiparse después. Que el clon de Orochimaru liberara múltiples ninjutsu y permaneciera intacto era evidencia de una capacidad de chakra inusualmente alta. Esto no es nada, respondió Orochimaru con los ojos entrecerrados, y. Aún no ha terminado. Sin perder un segundo, Orochimaru se lanzó hacia adelante, canalizando chakra de viento en sus movimientos. Aunque el chakra de viento no aumentaba directamente la velocidad de un ninja, podía reducir el peso del conjurador mediante un método especial de liberación, haciéndolos más rápidos de forma indirecta. Esta era una habilidad innata que Orochimaru había adquirido, así que no le sorprendió.
Sin embargo, dado que solo tenía 6 años, el aumento de velocidad no fue suficiente para crear una amenaza letal para Hiruzen, ni en velocidad ni en fuerza. Afortunadamente, gracias a las mejoras del suero genético básico, la fortaleza mental de Orochimaru había aumentado significativamente. Al enfrentarse a Hiruzen en combate cuerpo a cuerpo, su velocidad de reacción apenas alcanzaba para seguir el ritmo de los rápidos puñetazos y patadas de su maestro. Golpe, esquiva, patea. Cada movimiento parecía preciso y hábil. ¡Guau, qué fuerte! Jiraiya, todavía colgado boca abajo del árbol, observaba con asombro. Ni siquiera podía articular bien sus pensamientos, con los ojos abiertos como platos mientras observaba la batalla de Taijutsu entre Orochimaru y Hiruzen. El dicho de que no hay daño en la comparación sonaba cierto. Al observar a Orochimaru, Jiraiya no pudo evitar sentirse avergonzado por su propio error anterior. Estaba lleno de celos, observando los movimientos fluidos de Orochimaru, mientras él mismo había sido humillado por una trampa tan simple. Ha mejorado mucho en Taijutsu, ¿verdad? Tsunade, escondida entre la hierba, también estaba impresionada. Conocía a Orochimaru desde hacía tiempo y veía claramente cuánto había mejorado. La fuerza no es mala, y la velocidad tampoco es lenta, lo elogió Hiruzen una vez más mientras bloqueaba el golpe de Orochimaru. Pero no puedes hacerlo solo. Antes de que Hiruzen pudiera terminar, un fuerte boom resonó en todo el campo de entrenamiento, sacudiendo el aire. Hiruzen detuvo rápidamente el ataque de Orochimaru y dio 2 volteretas rápidas para esquivar la explosión. Antes de que pudiera reaccionar más. Es ahora. Susurró una voz desde la hierba. ¡Zas! Una figura salió disparada de la hierba cerca de Hiruzen, moviéndose rápidamente hacia él. ¡Ding, ding! Se escucharon 2 sonidos nítidos cuando las campanillas atadas a la cintura de Hiruzen fueron arrebatadas. Jeje, Hiruzen-sensei. Tsunade sonrió, parándose frente a él con las 2 campanas en la mano. La batalla había terminado. ¿Ah? Hiruzen se quedó atónito por un momento antes de estallar en carcajadas. Jajaja. Bien hecho. Trabajaron juntos a la perfección. Aunque Hiruzen se había contenido significativamente durante la pelea, el hecho de que 2 niños de 6 años hubieran logrado cooperar tan perfectamente y ejecutar una estrategia tan exitosa, fue prueba de su talento excepcional. Especialmente Orochimaru. Pensando en esto, Hiruzen se volvió hacia Orochimaru. Pero dime, Orochimaru, ¿dónde aprendiste estas técnicas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se te ocurrió ponerle la etiqueta explosiva a tu clon? Intervino Tsunade, llena de admiración. Anteriormente, mientras Orochimaru y Hiruzen se encontraban en un combate cuerpo a cuerpo, parecía que Hiruzen tenía la ventaja. Pero justo cuando la pelea llegaba a su clímax, el clon de sombra de Orochimaru irrumpió. Tsunade esperaba que fuera destruido de inmediato, pero para su sorpresa, se autodestruyó, aprovechando la explosión para crear una abertura. El ángulo de la explosión fue perfecto, lo que obligó a Hiruzen a esquivarla y ponerse en su camino, lo que le permitió agarrar las campanas. La precisión y la planificación fueron innegables. Sin esa explosión perfectamente sincronizada, no habrían ganado. Solo lo imaginé, respondió Orochimaru con indiferencia, sin querer explicar demasiado. Aunque en realidad había copiado la técnica de explosión de clon de Uchiha Itachi de los recuerdos de su vida anterior, Itachi ni siquiera había nacido. Técnicamente, Orochimaru no mentía. ¿Te lo imaginabas, eh? Jaja. Eres un genio. Hiruzen rió con ganas, visiblemente impresionado. Te acabas de graduar y ya usas etiquetas explosivas con mucha astucia. Muy bien, muy bien. Hiruzen estaba claramente complacido con el talento de Orochimaru. Jiraiya, por otro lado, no la estaba pasando tan bien. Estaba atado a la estaca de madera, con un aspecto lastimoso mientras Tsunade se burlaba de él sin piedad. A pesar de ser su primer día juntos, Jiraiya y Tsunade ya estaban discutiendo. Jiraiya gritaba insultos como pecho plano, aeropuerto y tabla de lavar, mientras que Tsunade respondía con pervertido y perdedor. Hiruzen, de pie a un lado, intentó calmar los ánimos. Bueno, basta. Tsunade, tú y Orochimaru vuelvan a casa por ahora. Hablaré con Jiraiya. Justo cuando Tsunade y Orochimaru se giraban para irse, Orochimaru de repente preguntó. Maestro, ¿cuándo podemos empezar a tomar misiones? Hiruzen parpadeó, algo sorprendido. No hay prisa. La prueba de hoy es suficiente por ahora. Mañana hablaremos de las misiones. De acuerdo, respondió Orochimaru asintiendo, dándose la vuelta para marcharse. No le importaba mucho que fuera un día antes o después. Mientras se alejaban, Tsunade se detuvo de repente, curiosa. Oye, Orochimaru, pareces tener muchas ganas de empezar misiones.
¿Por qué? Dinero. Tsunade parpadeó. ¿Dinero? ¿Te falta efectivo? Sí. ¿En serio? Sí, dijo Orochimaru sin rodeos, dejando a Tsunade sin palabras mientras seguían caminando. Orochimaru solo pensaba en cómo las misiones le traerían dinero y cómo el dinero le permitiría financiar sus experimentos. Sus prioridades estaban clarísimas. Para él, el camino a seguir era simple. Ganar dinero, hacer experimentos y hacerse más fuerte. Capítulo 16. Mientras Tsunade se alejaba, la conversación anterior de Orochimaru con ella aún resonaba en su mente. Pensé que sería mucho, dijo Tsunade con indiferencia. Solo son 150.000 ríos. Espera, volveré a buscarlos. Efectivamente, una familia adinerada es una familia adinerada, reflexionó Orochimaru. Para la mayoría de los genin, 150.000 ryo era una cantidad astronómica. Incluso los chunin tuvieron que arriesgar sus vidas en muchas misiones peligrosas para acumular semejante suma. Aún así, Tsunade, sin pestañear, se la ofreció como si fuera calderilla. Aunque enfatizó que era un préstamo, el hecho de que una simple niña pudiera entregar tanto dinero tan casualmente decía mucho sobre la fortaleza financiera del clan Senju. Siendo sinceros, pedir dinero prestado nunca se le había pasado por la cabeza a Orochimaru. No tenía familia ni amigos cercanos. Además, Tsunade era solo una niña, ¿cómo podría, con su mentalidad adulta, siquiera pedir un préstamo? Pero una vez que la conversación giró naturalmente hacia el dinero, y Tsunade se ofreció a prestarlo, no dudó en aceptar. Después de todo, esto le ahorraría casi 2 meses, y Tsunade podía considerarse alguien bajo su cuidado. Era una situación en la que todos salían ganando, sin que ninguna de las partes saliera perdiendo. Media hora después, fiel a su palabra, Tsunade regresó con un grueso fajo de billetes y se los arrojó a Orochimaru. Billetes de 1000 ríos, apilados hasta un total de 150.000. Bueno, aquí tienes 150.000 ryo. En ese momento, Orochimaru sintió una extraña sensación, casi como si lo estuvieran mimando como a un niño pequeño. No se le escapó lo absurdo de todo, pero aún así tuvo que expresar su gratitud. Gracias. De nada, respondió Tsunade con indiferencia, restándole importancia con un gesto. Con tu talento, no tardarás mucho en ganar esa cantidad de dinero. Orochimaru asintió, sin contradecirle. Era cierto que, aunque ganar dinero como genin era lento, ascender a Chunin le abriría las puertas a misiones mejor remuneradas. Y con sus habilidades actuales, ascender a Chunin era solo cuestión de tiempo. Tras separarse de Tsunade, Orochimaru se dispuso a comprar el equipo experimental necesario. Su casa no era demasiado pequeña, y ahora que vivía solo, ya había despejado espacio para usarlo como laboratorio 3 días antes. No le preocupaba no tener suficiente espacio para el equipo que estaba a punto de comprar. Normalmente, montar un laboratorio común y corriente requeriría muchas máquinas grandes, y una casa particular promedio no sería suficiente para experimentos a tan gran escala. Pero para el primer experimento, la creación del suero básico de mejora genética, el proceso fue relativamente sencillo. El principal desafío residía en obtener ingredientes raros, ya que no se necesitaba equipo grande ni complejo. Así que, por ahora, la casa de Orochimaru sería suficiente. Para cuando Orochimaru compró todos los materiales necesarios, ya era de noche. Las calles estaban llenas de gente entrando y saliendo, pero él se mantuvo concentrado, llevando bolsas de suministros y equipo de vuelta a casa. A pesar de lo tarde que era, dormir era lo último en lo que pensaba. Había repasado los pasos del experimento incontables veces y estaba deseando empezar. Tras preparar meticulosamente todo el equipo, Orochimaru finalmente comenzó el primer experimento real de su vida. Crear el suero básico de mejora genética. Siguió los pasos que tenía grabados en la mente, moviéndose con precisión. Al principio, pensó que sus sólidos conocimientos teóricos simplificarían el proceso. Pero la realidad pronto demostró lo contrario. Muy bien, primero, calienta un poco esta hierba. Espera, ¿por qué se está poniendo blando? Intentémoslo de nuevo. Este fuego parece demasiado débil ahora. Está bien, esta vez debería estar bien. Espera, ¿demasiado material otra vez? La cruda realidad de la investigación científica comenzaba a desvelarse ante Orochimaru. Los experimentos exitosos requerían innumerables ensayos y errores. Cada paso debía ser preciso. Cada fallo contribuía a una comprensión más profunda del proceso. Aún así, Orochimaru no era de los que se rendía fácilmente. Casi había memorizado todos los aspectos teóricos, así que no había razón para que no pudiera resolverlo con suficiente práctica. Y así, su largo viaje de investigación científica, basado en ensayo y error, comenzó en serio.
Día a día, el tiempo pasaba. Orochimaru se fue acostumbrando poco a poco a la vida en la aldea de Konoha. Al día siguiente de su graduación, Hiruzen Sarutobi les entregó oficialmente a él, a Tsunade y a Jiraiya sus protectores de frente de Konoha. A los 6 años, ya eran oficialmente genin. Durante el día, Orochimaru seguía a Sarutobi en misiones de rango D y C, aprendiendo diversas técnicas de combate y perfeccionando sus habilidades. Por la noche, se dedicaba a sus experimentos. Equilibró su horario con una estricta disciplina, asegurándose de acostarse a medianoche y despertarse a las 7 en punto. Ahora que se había convertido en Orochimaru, no tenía intención de holgazanear como un otaku ocioso. Finalmente, medio año después, una noche, Orochimaru se encontraba en su laboratorio en penumbra, sosteniendo un tubo de ensayo lleno de un líquido verde claro. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Debería ser un éxito esta vez. Sistema, comprueba si el suero es apto. Ding. Análisis inicial, prueba completada. Suero básico para mejorar genes, pureza. 92%, superando el estándar del 90%. Veredicto final. El suero básico de mejora genética se ha producido con éxito. Próxima tecnología disponible. Extracción genética. ¿Quieres desbloquearla? Desbloquéalo, dijo Orochimaru sin dudarlo. La eficacia de la solución de mejora genética dependía de su pureza. Solo los sueros con una pureza del 90% o superior podían ejercer plenamente sus efectos. Aunque Orochimaru no aspiraba a una pureza del 100%, sabía que los beneficios no aumentarían significativamente más allá del 90%, por lo que este resultado fue más que satisfactorio. Ding. Tecnología de extracción genética desbloqueada con éxito. Felicitaciones, anfitrión, has adquirido. Apareció otro equipo experimental en su almacén, aunque esta vez no tanto como en el primer experimento. Las nuevas herramientas eran pequeñas y especializadas. Orochimaru revisó los nuevos datos científicos. La siguiente área de investigación fue la fusión genética. Fusión genética. Proceso de combinar dos o más genes para mejorar una especie existente o crear una nueva. Capítulo 17. Fusión genética. Fusionar dos o más genes. Mientras Orochimaru reflexionaba sobre el concepto, entrecerró los ojos ligeramente. Esta habilidad suena impresionante, pensó, pero sin profundizar en los detalles, aún no podía evaluar su verdadera utilidad. Pasó las siguientes 2 horas revisando la información relacionada con la técnica de extracción genética. Bueno, esta capacidad también es bastante interesante, señaló. Contenía métodos detallados para extraer diversos genes de seres vivos. Orochimaru asintió para sí mismo, satisfecho. Intercambio por el detector genético. El intercambio se ha realizado correctamente. Se han consumido 1000 puntos de tecnología. En un instante, un dispositivo del tamaño de la palma de la mano apareció en el almacenamiento de Orochimaru. Parecía una pequeña cámara inalámbrica, compacta y fácil de ocultar. Orochimaru echó un vistazo a su panel de atributos y notó algunos cambios. Anfitrión. Orochimaru. Tecnología dominada. Suero básico de mejora genética. Tecnología en la etapa actual. Técnica de extracción de genes. Ejemplares de plantas, 0, 100. Ejemplares de animales, 0, 100. Próxima etapa. Fusión genética. Puntos de tecnología restantes. 4000. Equipos. Detector de genes. Capaz de analizar la información genética de cualquier especie. Entonces, necesito extraer los genes de 100 tipos de plantas y 100 tipos de animales para completar esta fase de la tecnología. Murmuró Orochimaru para sí mismo. No debería ser muy difícil. 100 tipos de organismos vivos. Entre serpientes, insectos, ratas, hormigas, aves y demás fauna de la zona, no sería difícil recolectar las muestras. En cuanto a las plantas, había fácilmente más de 100 tipos de hierbas y flores esparcidas por todo el pueblo. Sin embargo, ya era tarde y Orochimaru no estaba particularmente de humor para comenzar a recolectar muestras todavía. A la mañana siguiente, Orochimaru llegó al campo de entrenamiento como de costumbre. Sin embargo, su mente seguía divagando, reflexionando sobre las dificultades que había enfrentado durante los últimos 6 meses mientras realizaba sus experimentos. Las materias primas para el suero básico de mejora genética eran numerosas y complejas. Muchas de ellas requerían una cuidadosa descomposición, purificación y, en ocasiones, fusión. Un pequeño error de cálculo en la fórmula, incluso por una fracción, solía provocar un fracaso. Cada vez que fallaba, tenía que empezar de cero.
A veces, incluso un experimento básico de purificación tardaba más de 10 días en completarse. Fue, sin duda, un viaje difícil para alguien que apenas comenzaba su incursión en la investigación científica. Aún así, siempre había más soluciones que problemas en este mundo. Para evitar desperdiciar materias primas valiosas, Orochimaru decidió practicar sus habilidades con plantas y alimentos comunes hasta dominarlas. Una vez que se sintió seguro, pasó a usar los ingredientes adecuados. Durante el proceso, también frecuentó la biblioteca de Konoha, comprando y leyendo numerosos libros relacionados con su trabajo. Le había llevado medio año completar lo que se consideraba un experimento simple, pero la simplicidad solo se comparaba con la de científicos veteranos con décadas de experiencia. Para un principiante como Orochimaru, había sido todo menos fácil. Mientras caminaba por el camino hacia el campo de entrenamiento, la mirada de Orochimaru se desvió hacia la maleza que crecía junto al camino. Una idea surgió en su mente. El detector genético que había intercambiado estaba escondido en el interior de su brazo, bajo la manga de su túnica. Sacó un pequeño tubo de ensayo, arrancó una maleza al azar y comenzó el análisis. Din, se ha detectado un espécimen de hierba de montaña. Sin embargo, su nivel es demasiado bajo como para proporcionar energía para la fusión. Como era de esperar, recolectar malezas al azar ayuda a completar la tarea, pensó Orochimaru. Din, se detectó un espécimen de plátano. Este espécimen es demasiado bajo como para proporcionar energía para la fusión. Din, analizando. Continuó recogiendo diversas plantas mientras caminaba, probándolas con el detector de genes. Tras recolectar muestras de más de 10 especies, ya había recopilado varios genes vegetales. Por supuesto, el detector genético le informó repetidamente que estas plantas no eran lo suficientemente potentes para proporcionar energía después de la fusión, lo que despertó su curiosidad. Sistema, ¿es posible que estas plantas aún se fusionen, a pesar de su bajo potencial energético? Preguntó. Sí, anfitrión. ¿Cómo funciona el proceso de fusión? Por favor, desbloquea la próxima tecnología. La siguiente tecnología. Orochimaru miró la etiqueta en su interfaz que decía fusión genética. Ya veo. La extracción genética implicaba recolectar muestras de animales y plantas, y luego extraer sus genes mediante diversos métodos, como la descomposición, el calentamiento o la combustión. Pero la fusión genética le permitiría combinar los genes extraídos y crear algo nuevo. De repente, una idea cruzó por su mente. Si puedo fusionar genes animales y vegetales, ¿no deberían los humanos también ser capaces de fusionarse? Sus ojos brillaron de emoción ante la idea. Las células del primer Hokage. La mente de Orochimaru daba vueltas. Si lograba obtener las células de Hashirama Senju, el primer Hokage, poseedor del legendario elemento madera, la fusión genética abriría posibilidades sin precedentes. Apretó los puños al pensarlo. «Oye, Orochimaru». «Buenos días», gritó una voz. Saliendo de sus pensamientos, Orochimaru levantó la vista y vio a Tsunade saludándolo desde lejos. Había llegado al campo de entrenamiento sin darse cuenta. Tsunade se había convertido en una presencia familiar en su vida durante el último medio año. Tras ser asignados al mismo equipo, habían pasado bastante tiempo entrenando juntos. La indiferencia de Orochimaru se había desvanecido un poco con el tiempo, y ahora la miraba con cierta familiaridad. «Buenos días», respondió Orochimaru asintiendo, reconociendo su saludo. «Pareces estar de buen humor hoy», dijo Tsunade con una sonrisa, al notar su expresión relajada. Se acercó a él y añadió. «Por cierto, he notado que cada vez que terminamos el entrenamiento, sales corriendo a algún lado. ¿Tienes algo importante que hacer?» «Te lo explicaré luego», respondió Orochimaru con calma, sin ofrecer muchos detalles. Estas tecnologías avanzadas eran poderosas, y dada su edad, no era el momento adecuado para revelarlas. Prefería mantener su trabajo en secreto por ahora. Tsunade parpadeó, ligeramente sorprendida por su respuesta despreocupada. Un ligero rubor le inundó las mejillas. «Parece que hoy estás de muy buen humor». Siendo sinceros, Orochimaru era bastante guapo, sobre todo ahora en su juventud. Su piel clara y su cabello largo y suelto lo hacían más atractivo que muchas chicas de su edad. Siempre que paseaba por la aldea, solía llamar la atención de las demás chicas, haciéndolas sonrojar con solo mirarlo. Debido a esto, Tsunade había comenzado a sentir una sutil admiración por él. En la línea temporal original, si Orochimaru no hubiera sido tan solitario y desinteresado en las mujeres, Kato-dan tal vez nunca habría entrado en la vida de Tsunade. Quizás Orochimaru y Tsunade habrían tenido la oportunidad de acercarse más. De repente, la voz de Orochimaru interrumpió sus pensamientos. «¿Puedes darme un mechón de tu cabello?» «¿Eh?»
Tsunade parpadeó, sorprendida. ¿Por qué querría eso? Capítulo 18. La petición de Orochimaru fue confusa e inesperada. ¿Pedirle su cabello en medio de una conversación informal? Tsunade no pudo evitar sentir una mezcla de confusión y vergüenza. ¿Por qué quieres el cabello de otra persona? Tartamudeó, sus mejillas sonrojándose ligeramente. ¿Será? Tsunade empezó a pensar sin control. ¿Querrá conservarlo como recuerdo? ¿Quizás como muestra de cariño? Ya estaba cada vez más enamorada de Orochimaru, y para ella, el cabello era algo personal, incluso íntimo. Dada su timidez ante él, era natural que su imaginación se desbordara de posibilidades. Si es un inconveniente, olvídalo, respondió Orochimaru con indiferencia. Su comportamiento tranquilo no mostraba señales de motivos ocultos. Tú. Tsunade, que había estado tímida momentos antes, ahora estaba irritada por su total inconsciencia. ¿Cómo podía ser tan despreocupado al pedir algo así? ¡Qué arrogante eres! Le pides a alguien algo tan personal. Sin embargo, Tsunade, a regañadientes, le arrancó un mechón de cabello y se lo entregó. Toma. Si hubiera sido cualquier otra persona, probablemente se habría puesto furiosa, pero como era Orochimaru, obedeció a regañadientes. Este tipo es un imbécil muy serio, pensó. Orochimaru tomó el cabello con calma, con una expresión tan indescifrable como siempre. Gracias, dijo con voz tranquila y educada. No, de nada, tartamudeó Tsunade, sorprendida por su repentina cortesía. No estaba acostumbrada a que Orochimaru fuera tan formal con ella. Sin decir otra palabra, Orochimaru deslizó el mechón de cabello en la manga de su túnica, donde estaba escondido su detector genético. ¡Ding! Se detectó un espécimen de cabello humano. Calidad media. Se puede extraer un poco de energía vital tras la fusión. ¿La calidad genética de Tsunade es solo media? Murmuró Orochimaru para sí mismo. ¿Solo un poco de energía vital? Esperaba más, quizás la legendaria vitalidad de los Senju. Tras meses de experimentación, Orochimaru había llegado a comprender mucho más sobre el funcionamiento del proceso de extracción genética. Si bien el cabello podía ofrecer material genético, no era tan preciso ni potente como las muestras extraídas de carne y hueso. Pero incluso con las limitaciones del cabello, los resultados seguían siendo válidos. Se dio cuenta de que el potencial genético de Tsunade no era tan alto como había supuesto inicialmente. ¿Los genes de Tsunade realmente son mediocres? Tenía sentido al pensarlo. El clan Senju había sido poderoso, pero solo se conocían unas pocas figuras destacadas a lo largo de la historia. En la generación de Tsunade, ni siquiera sus padres alcanzaron una fama especial. De hecho, sus propias reservas de chakra no eran tan impresionantes a menos que usara el sello Jin. Sin esa técnica, su capacidad de chakra era posiblemente inferior incluso a la de Jiraiya, un ninja civil promedio. Con esto en mente, el análisis del sistema parecía preciso. ¿Solo un poco de energía vital, Orochimaru reflexionó. Tras pensarlo un momento, decidió guardar estos genes para más adelante, una vez que desbloqueara la fusión genética. Entonces podría elegir los mejores genes para la fusión, con el objetivo de maximizar sus beneficios. Oigan. ¿Por qué siguen aquí parados? Gritó una voz fuerte desde lejos. Orochimaru y Tsunade giraron sus cabezas simultáneamente. Jiraiya, ¿qué quieres? Preguntó Tsunade. Hiruzen-sensei está ocupado hoy, dijo Jiraiya con una sonrisa, así que me dijo que te avisara que estamos disueltos por hoy. ¿Qué? Orochimaru tuvo suerte, y no solo por su estatus. Ser uno de los futuros Sannin legendarios significaba que tenía un futuro brillante por delante. Pero desde el momento en que transmigró a este mundo, su posición había sido única. En el duro mundo de las aldeas ninja, los ninjas comunes y corrientes solían ser menospreciados o intimidados. Pero ni Orochimaru ni Jiraiya tuvieron que lidiar con eso. ¿Por qué? Porque tenían un maestro, y su maestro, Hiruzen, era discípulo del segundo Hokage. Gracias a esta conexión, nadie se atrevía a intimidarlos, ni siquiera los miembros del clan Uchiha, quienes solían tenerse en alta estima. Al fin y al cabo, ¿quién se arriesgaría a ofender al discípulo del Hokage? Aprovechando este escaso tiempo libre, Orochimaru se despidió de Jiraiya y Tsunade. Tenía asuntos más importantes que atender, en concreto, recolectar especímenes de plantas y animales para sus experimentos. Tsunade y Jiraiya, acostumbrados a los hábitos solitarios de Orochimaru, no le dieron mucha importancia mientras él se alejaba. Él siempre hace lo suyo, comentó Tsunade. Sí, pero oye, tengo algo que mostrarte. Jiraiya sonrió con un aire de emoción en su voz. Tsunade arqueó una ceja. ¿Algo que mostrarme? ¿Qué es?
La confianza de Jiraiya irradiaba cuando sacó un kunai, se cortó el dedo y rápidamente comenzó a formar sellos con las manos. Mira esto. Jutsu de invocación. Con un fuerte golpe en el suelo, runas negras se extendieron desde el punto de contacto, y en un instante, una nube de humo blanco lo rodeó. Al disiparse el humo, un pequeño sapo apareció frente a ellos. Tsunade parpadeó. Esto es. Jiraiya infló el pecho, cruzándose de brazos con orgullo. ¿Qué te parece? Genial, ¿verdad? Aprendí a invocar sapos del monte Myoboku. ¿Ya te impresionaste? Desde que firmó el contrato con los sapos del monte Myoboku, Jiraiya ansiaba mostrarle sus nuevas habilidades, especialmente a Tsunade. Quería que viera que no era solo un holgazán, también era poderoso. Tsunade al principio se impresionó un poco. Sin embargo, al ver la expresión de suficiencia de Jiraiya, su orgullo se apoderó de ella y puso los ojos en blanco. Es solo un jutsu de invocación. ¿Cuál es el problema? Yo también puedo hacerlo. ¿Qué? Jiraiya se desanimó al instante, su emoción se convirtió en incredulidad. ¿Tú también puedes? Por supuesto, mira. Con un movimiento similar, Tsunade se mordió el dedo, realizó los sellos y golpeó la mano contra el suelo. Apareció una segunda columna de humo blanco, y al disiparse, una pequeña babosa apareció junto al sapo de Jiraiya. Esto es. Jiraiya estaba atónito, con la mandíbula casi al suelo. No podía creer lo que veía. ¿Tsunade también había invocado algo? Tsunade sonrió con suficiencia. ¿Qué te parece? ¿Te mentí? Jiraiya permaneció en silencio, atónito, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Estaba tan orgulloso de su nueva habilidad, solo para descubrir que Tsunade, quien no había alardeado de ella en absoluto, podía hacer lo mismo. Pero, balbuceó Jiraiya, aún intentando salvar su orgullo. Aún así, definitivamente soy más fuerte que Orochimaru. Tsunade lo miró con indiferencia. Será mejor que dejes de soñar. Aunque conozcas la técnica de invocación, estoy segura de que Orochimaru la conocía hace mucho tiempo. Simplemente no es tan ostentoso como tú. De ninguna manera. El mundo de Jiraiya se derrumbaba. ¿Cómo es imposible? Si no me crees, pregúntale. Lo haré. La confianza de Jiraiya se hizo añicos al marcharse furioso, decidido a averiguar si lo que decía Tsunade era cierto. Mientras tanto, Tsunade no pudo evitar reírse entre dientes ante su frustración, sabiendo perfectamente que Orochimaru probablemente conocía el jutsu de invocación y que era de los que se guardaban esas habilidades para sí mismo. Pobre Jiraiya, pensó con una sonrisa burlona. Le queda un largo camino por recorrer. Capítulo 19. Din, felicitaciones al anfitrión por obtener un ejemplar de hormiga. Din, felicitaciones al anfitrión por obtener. La mente de Orochimaru daba vueltas mientras el sistema continuaba actualizándose. ¿Una misma especie solo cuenta como un espécimen? Se preguntó en voz alta. Tras escuchar la explicación del sistema, se dio cuenta de algo importante. Parecía que, para completar la extracción genética, cada especie única solo se contabilizaría una vez, independientemente de cuántos individuos recolectara. Por ejemplo, si recolectaba células de varios humanos, todas contabilizarían como una sola especie. La misma lógica se aplicaba a los animales. Podía recolectar diferentes variedades de la misma especie, pero no contabilizarían para nuevas tareas. ¿Tiene sentido?, reflexionó Orochimaru. No afectó en absoluto su investigación. Para alguien como él, recolectar 100 especies era pan comido. Bueno, esto debería ser bastante fácil, murmuró. Sus ojos dorados brillaban con confianza. Mientras seguía caminando, algo a lo lejos le llamó la atención. Un cementerio. Le pareció inquietantemente familiar. Tras un instante, lo comprendió. Ah, claro, este era el lugar de descanso de sus padres en este mundo. Con razón le despertó una sensación de familiaridad. Con una ligera punzada de nostalgia, Orochimaru se dirigió a la floristería del clan Yamanaka, compró un ramo de crisantemos blancos y regresó a la tumba de sus padres. Depositó las flores ante la lápida con silenciosa reverencia. Aunque ya no soy el Orochimaru que una vez conociste, dijo en voz baja, haciendo una profunda reverencia ante la lápida, todavía te debo este respeto. Considéralo mi deber filial. Tras presentar sus respetos, Orochimaru se giró para marcharse. Pero cuando estaba a punto de alejarse, algo blanco detrás de la lápida le llamó la atención. Le picó la curiosidad y se movió rápidamente, colocándose detrás de la lápida y recogiendo el extraño objeto. ¿Qué es esto? ¿Piel de serpiente? Pero, ¿es blanca?, murmuró. Antes de que pudiera examinarlo más a fondo, una voz familiar lo llamó desde la distancia. Oye, Orochimaru.
Al levantar la vista, vio a Jiraiya corriendo hacia él. Orochimaru rápidamente metió la piel de serpiente blanca en su túnica, ocultándola de la vista. ¿Qué pasa? Preguntó Orochimaru con voz tranquila y uniforme. Necesito preguntarte algo, comenzó Jiraiya. ¿Jutsu de invocación? Repitió Orochimaru, parpadeando con cierta sorpresa mientras Jiraiya explicaba. Así era, había estado tan ocupado con sus experimentos que casi había olvidado que los tres futuros Sannin tenían sus propias invocaciones. Tsunade ya dominaba la invocación de babosas, y ahora parecía que Jiraiya había aprendido a invocar sapos. ¿Cómo pude haberlo pasado por alto? Reflexionó Orochimaru. Tsunade me dijo que tú también sabías invocar criaturas, pero no le creí. Dijo Jiraiya con un tono ligeramente acusador. Así que vine a preguntar por mí mismo. Oye, enséñame si puedes. No puedo, respondió Orochimaru sin rodeos, sin querer perder el tiempo. ¿Qué? ¿De verdad no puedes? La incredulidad de Jiraiya era evidente en su rostro. No tengo motivos para mentirte. Ja. Jiraiya estalló en carcajadas, con el orgullo desbordado. ¿Ves? Yo, Jiraiya-sama, tuve que esforzarme muchísimo para dominar la invocación, y tú, Orochimaru, ni siquiera lo has hecho antes. Lo sabía. La alegría de Jiraiya era casi palpable mientras brincaba, claramente disfrutando de su victoria. Sin embargo, a Orochimaru no le interesaba seguir sus payasadas. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a alejarse, indiferente a la celebración infantil de Jiraiya. Oye. ¿A dónde vas? No te vayas. Charlemos un rato, vamos. Gritó Jiraiya, pero Orochimaru lo despidió con un gesto. Aburrido, murmuró Orochimaru, dejando claro que no iba a involucrarse más. Más tarde esa noche, Orochimaru yacía en su cama, con la mente llena de pensamientos mientras contemplaba la piel de serpiente blanca que había recuperado del cementerio. Aunque había actuado con indiferencia durante el día, las palabras de Jiraiya le habían causado una pequeña impresión. Tsunade probablemente aprendió la invocación de su familia, pensó Orochimaru. El tamaño de la babosa es directamente proporcional a la cantidad de chakra utilizado, así que puede invocarla sin importar cuán pequeñas sean sus reservas. En cuanto a Jiraiya, había aprendido la técnica de invocación de Hiruzen. El necio la había usado sin contrato y había sido transportado accidentalmente al monte Myoboku, la tierra de los sapos. ¿Pero qué hay de Orochimaru? Había muchos pergaminos en la herencia de mis padres, pero ninguno contenía la técnica de invocación, y mucho menos alguna mención a la invocación de serpientes. Un pensamiento escalofriante cruzó su mente. ¿Podría ser que debido a que soy un reencarnador, la oportunidad que debería haber pertenecido al Orochimaru original se haya ido? De repente, un fuerte estruendo resonó en la casa, sacando a Orochimaru de sus pensamientos. ¿Qué fue eso? Murmuró, incorporándose rápidamente. Poco después se oyó otro golpe. Esta vez, Orochimaru identificó la fuente del ruido. Provenía de la sala. Con pasos rápidos, salió de su habitación y se dirigió al pasillo, con los sentidos alerta mientras se acercaba a la sala. Auge. El sonido volvió a sonar. Los ojos dorados de Orochimaru recorrieron la habitación, buscando la fuente. Viene de debajo del suelo, algo está golpeando el suelo desde abajo. De repente, lo asaltó una idea. ¿Podría haber un sótano oculto debajo de la casa? No sería raro que una familia ninja tuviera pasadizos o sótanos secretos. Los padres de Orochimaru podrían haber cavado el sótano incluso antes de que naciera, y él simplemente no lo sabía. Sin perder tiempo, Orochimaru comenzó a escudriñar el suelo en busca de alguna trampilla o entrada secreta. Como ninja, buscar pasadizos ocultos era una habilidad básica. Tras trasladar algunos equipos experimentales al almacenamiento de su sistema, encontró la fuente del ruido. Un grueso panel de madera en el extremo derecho de la habitación. El golpe sordo provenía de debajo. Orochimaru golpeó el panel, confirmando que estaba hueco. Con cautela, sacó un kunai y metió la mano en el hueco del borde del suelo, listo para lo que viniera. Chirrido. El panel del piso se levantó fácilmente, revelando un compartimento secreto debajo. Una enorme pitón, tan gruesa como la pantorrilla de un adulto, asomó la cabeza desde el oscuro agujero bajo el suelo. El cuerpo de la criatura estaba cubierto de intrincados patrones florales, y sus ojos dorados, con ranuras verticales, se clavaron en los de Orochimaru. Siseó, chasqueando la lengua amenazadoramente. El primer instinto de Orochimaru fue retirarse y defenderse, pero algo lo detuvo. La serpiente gigante no parecía tener intención de atacarlo. En cambio, lo observaba fijamente, con una mirada casi evaluadora.
Tras unos momentos de tensión, la pitón abrió la boca y reveló algo inesperado. Un pergamino. La gran serpiente lo dejó caer al suelo frente a Orochimaru y luego se deslizó de vuelta a la oscuridad bajo la casa. Los ojos de Orochimaru se entrecerraron mientras se agachaba y recogía el pergamino, sintiendo su peso en sus manos. ¿Un pergamino de invocación?, se preguntó. Al desenrollarlo lentamente, la verdad se hizo evidente. Capítulo 20. La inesperada alegría que le produjo a Orochimaru descubrir la pitón blanca lo abrumó momentáneamente. Sin embargo, sus instintos no lo llevaron a atacar. En cambio, su primer pensamiento fue retroceder. ¿Por qué atacar a una serpiente cuando debería ser una de ellas?, reflexionó. Si atacaba a esta serpiente, ¿cómo podría esperar forjar un vínculo con ellas más adelante? Por suerte, la pitón con estampado de flores no parecía hostil, pero Orochimaru se mantuvo cauteloso. Después de todo, la repentina amabilidad de una serpiente no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Mirando el pergamino que la pitón había dejado caer, rápidamente formuló un plan. Sin perder de vista a la serpiente, tomó el pergamino. Al inspeccionarlo, descubrió que el pergamino en sí no era particularmente único, salvo que registraba el origen de esta serpiente. ¿Esta serpiente fue criada por mis padres?, pensó Orochimaru en voz alta, entrecerrando sus ojos dorados. ¿Será que le implantaron una marca espiritual en el subconsciente para que no me atacara? Su mirada volvió a la enorme serpiente. Orochimaru sabía perfectamente que cada Sannin tenía sus propias criaturas de invocación. Jiraiya tenía los sapos del monte Myoboku, Tsunade sus babosas del bosque Shikotsu, y él, Orochimaru, acabaría invocando a las serpientes de la cueva Ryuchi. Pero esta serpiente frente a él no hablaba, a diferencia de los sapos de alto nivel o la babosa inteligente que Tsunade invocó. La mayoría de las serpientes de la cueva Ryuchi no tenían el don del habla, a menos que fueran particularmente especiales. ¿No puede hablar?, pensó Orochimaru, reflexionando sobre la situación. Entonces, ¿cómo controlaba el Orochimaru original a estas serpientes? Su mente analizó las posibles explicaciones. ¿Necesito firmar un contrato de invocación primero?, murmuró Orochimaru. Tiene sentido, pero ¿cómo firmo el contrato? ¿Necesito visitar la cueva Ryuchi? Justo cuando estos pensamientos cruzaban por su mente, la pitón con estampado de flores reaccionó. ¡Bah! La pitón siseó y señaló hacia el sótano, como si le pidiera que la siguiera. ¿Quieres que baje contigo?, preguntó Orochimaru tímidamente. «Bah». La pitón asintió, o al menos eso pareció. Orochimaru dudó un momento, pero enseguida decidió seguirlo. Con mi fuerza actual, debería poder con cualquier imprevisto. Bajó al sótano, plenamente consciente de su entorno. El sótano era pequeño y la iluminación era deficiente. Al darse cuenta de que la oscuridad lo entorpecería, Orochimaru subió rápidamente a buscar una vela. Una vez encendida, el suave resplandor de la llama iluminó el espacio, revelando dos objetos frente a él. Uno era un pergamino con intrincados detalles y el otro era una larga caja de hierro. Orochimaru estaba sentado con las piernas cruzadas en su sala, con los dos objetos a su lado. Detrás de él, la pitón con estampado de flores se enroscaba silenciosamente, moviendo la lengua mientras lo observaba obedientemente. La docilidad de la criatura sorprendió a Orochimaru. Parecía sorprendentemente leal y tranquila en su presencia, un contraste inesperado con la habitual reputación agresiva de la serpiente. Esta serpiente se porta excepcionalmente bien, pensó Orochimaru, aunque rápidamente dejó de pensar en ello. Había asuntos más urgentes entre manos. Dirigió su atención a los dos objetos que tenía delante. A pesar de todos sus experimentos y experiencias, no pudo evitar maravillarse de lo que había descubierto. Así que mi padre también tenía un contrato de invocación con las serpientes de la cueva Ryuchi. La mente de Orochimaru se aceleró. Parecía que esta pitón había sido invocada por su padre para proteger estos dos tesoros. Orochimaru recordó que en el sótano había un túnel que salía de la aldea de Konoha, lo que permitía a la pitón salir a buscar comida. Eso explicaba cómo la criatura había sobrevivido escondida durante tanto tiempo. La pitón llevaba un año viviendo bajo la casa, alimentándose de presas del exterior. ¡Qué grata sorpresa!, se dijo Orochimaru, con la voz llena de una extraña emoción. Calmó su emoción y examinó la larga caja de hierro junto al pergamino. La caja no estaba cerrada, pero tenía un sello sencillo que requería chakra para abrirse. Orochimaru canalizó un poco de chakra en el sello, y pronto la caja se abrió con un crujido. Dentro de la caja había una espada plateada brillante, su hoja relucía a la tenue luz de las velas. Los ojos de Orochimaru se abrieron de par en par y sus pupilas se contrajeron. ¿De verdad es, Kusanagi?
En sus recuerdos, esta misma espada la había usado para matar tanto al cuarto Kazekage, Rasa, como a su antiguo maestro, el tercero Kage, Sarutobi Hiruzen. Si bien la espada Kusanagi no era un artefacto divino, era increíblemente afilada y podía extenderse, acortarse y transformarse a voluntad, lo que la convertía en un arma formidable. Al lado de la espada había una carta. Orochimaru lo abrió lentamente. Incontables palabras aparecieron ante sus ojos, escritas con una letra familiar. Chico, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. No había duda de que era una carta dejada por el padre de Orochimaru. La carta explicaba cómo su padre había obtenido la espada por casualidad. Antes de dirigirse al campo de batalla, tuvo la premonición de que no sobreviviría. Temiendo que la espada cayera en manos enemigas, la escondió en el sótano, confiándola al cuidado de la Pitón. La carta advertía a Orochimaru del inmenso valor y poder de la espada, aconsejándole usarla solo cuando fuera lo suficientemente fuerte. Su padre le advirtió que nunca exhibiera la Kusanagi delante de nadie hasta que fuera capaz de blandirla con eficacia. Así que por eso Orochimaru, en la línea temporal original, siempre llevaba esta espada dentro, dijo Orochimaru con una risita sombría. Recordaba vívidamente cómo el Orochimaru original invocaba a la Kusanagi haciendo que una serpiente la regurgitara de su boca, una visión tan extraña como inquietante. Asqueroso, pensó Orochimaru con una mueca. El Orochimaru original debió haber alterado su cuerpo mediante innumerables experimentos, convirtiéndose en algo menos humano. Ese no será yo. Orochimaru decidió con firmeza. No tenía intención de convertirse en un grotesco híbrido serpiente humano. Sus experimentos serían diferentes. Dejando la espada Kusanagi a un lado, recogió el pergamino. Como era de esperar, era un contrato de invocación. El nombre de su padre estaba escrito en la parte superior, lo que lo identificaba como invocador de la cueva Ryuchi. Según las instrucciones del contrato, Orochimaru debía firmar al pie y dejar una huella ensangrentada para formalizar el acuerdo. Era un proceso sencillo, con el que estaba familiarizado gracias a su conocimiento de la historia original. Sin dudarlo, Orochimaru siguió las instrucciones. Se pinchó el dedo, firmó y dejó la huella de su mano manchada de sangre en el pergamino. Mientras la sangre se filtraba en el pergamino, Orochimaru sintió un cambio repentino en su mente. Algo extraño pero familiar se incrustaba en su conciencia. Una conexión con la cueva Ryuchi y sus serpentinos habitantes. De repente, una voz resonó en su mente. Maestro, por favor dé su orden. Orochimaru parpadeó sorprendido. La voz pertenecía a la Pitón con estampado de flores enroscada tras él. Entonces, después de firmar el contrato, ¿puedo comunicarme con estas serpientes telepáticamente? La Pitón tomó el pergamino del contrato y con una bocanada de humo blanco, desapareció de la habitación de Orochimaru. Orochimaru miró la piel de serpiente que tenía en la mano y murmuró para sí. Sentí el aura de esta piel de serpiente blanca y no pude resistirme a subir del sótano. ¡Qué fascinante! ¿Podría esta piel de serpiente haber pertenecido al sabio de la serpiente blanca? El sabio serpiente blanca, gobernante de la cueva Ryuchi, fue uno de los 3 sabios legendarios, junto con el sabio Babosa y el sabio Sakpo. La piel de serpiente que poseía Orochimaru emanaba un aura única, una que solo podía asociarse con una criatura tan poderosa como el sabio serpiente blanca. Pero, según recordaba Orochimaru, el sabio serpiente blanca era enorme, mucho más grande que la piel de serpiente que sostenía en sus manos. Las piezas no parecían encajar. Olvídalo, Orochimaru negó con la cabeza, desechando la idea. De todas formas, no puedo acceder a la cueva Ryuchi ahora. Pensar demasiado no me dará respuestas. Sin una dirección clara para investigar el misterio, Orochimaru decidió archivar el asunto por ahora. Después de todo, la cueva Ryuchi era un lugar sagrado y oculto, accesible solo para quienes conocían su ubicación. A diferencia de los sapos del monte Myoboku, las serpientes de la cueva Ryuchi no podían usar técnicas de invocación inversa para atraer a otros a sus dominios. Al final, Orochimaru sabía que si quería respuestas, tendría que encontrar la cueva Ryuchi él mismo algún día. Por ahora, solo podía esperar y concentrarse en sus objetivos actuales. Su siguiente número fue la espada Kusanagi, que había adquirido recientemente. Aunque no era especialmente hábil con la espada, Orochimaru reconoció el inmenso valor de la espada como arma. La había obtenido y no pensaba entregársela a nadie gratis. Pero surgió un nuevo problema. ¿Dónde almacenarlo? La idea de guardarla dentro de su cuerpo, como el Orochimaru original, cruzó por su mente. Pero rápidamente descartó la idea de que guardar una espada dentro de su cuerpo le parecía antiestético e innecesario en ese momento.
La espada Kusanagi no era tan crucial para él ahora como podría haberlo sido más adelante en su vida. Sellarlo en un pergamino era una opción. Pero los pergaminos eran objetos externos. Si se perdían, la espada Kusanagi también se perdería. Claramente, esta no era la solución ideal. Luego consideró colocarlo en el almacén del sistema. Esta opción parecía prometedora. Sin embargo, tenía un inconveniente. Al recuperar objetos del sistema, el proceso implicaba una fluctuación espacial similar al ninjutsu espacio-temporal de Uchiha Obito, no al humo blanco que se ve en los pergaminos espaciales convencionales. Si bien el principio espacial era intrigante, usar tal técnica a su edad podría atraer atención no deseada. La gente podría sospechar si un niño de 6 años pudiera acceder repentinamente a otra dimensión. Orochimaru reflexionó por un momento antes de llegar a una conclusión. No importa. No necesito usar la espada Kusanagi a menudo, así que donde la guardo no importa por ahora. Tras tomar esa decisión, Orochimaru agitó la mano. Se produjo una onda en el espacio y la espada Kusanagi desapareció en el almacén del sistema. Tras obtener el contrato de la técnica de invocación y la espada Kusanagi, Orochimaru se sintió mucho mejor. Su ánimo mejoró, pues ahora poseía herramientas para su futuro crecimiento. Sabía que las 3 tierras sagradas, el monte Myoboku, el bosque Shikotsu y la cueva Ryuchi, enseñaban senjutsu, técnicas de sabio. El senjutsu era esencial para tratar con el clan Otsutsuki en las etapas posteriores de la vida. En la serie original, el cuerpo de Orochimaru estaba demasiado dañado por sus numerosos experimentos, y sus repetidos intercambios corporales mediante la reencarnación de cadáveres vivientes provocaron rechazo entre su alma y su forma física. Esto le impidió aprender senjutsu, dejándolo dependiente de la absorción de chakra senjutsu de Kabuto. Pero ahora todo era diferente. Esta versión más joven de Orochimaru aún tenía mucho potencial. Su cuerpo no había sido afectado por los graves efectos secundarios de sus futuros experimentos, y estaba repleto de infinitas posibilidades. Tenía grandes planes para superar incluso al Orochimaru de la línea temporal original. A la mañana siguiente, Orochimaru se dirigió al campo de entrenamiento, siguiendo con su rutina habitual. Pero antes de llegar, ya oía una voz familiar discutiendo a lo lejos. Te lo digo, Orochimaru no sabe invocar nada. Ayer no me creíste, ¿y ahora? Se lo pregunté yo mismo, y me lo dijo. ¿Cómo es posible? Incluso tú, un idiota, puedes invocar. Es imposible que Orochimaru no pueda. Replicó Tsunade con incredulidad en el tono. Idiota. ¿Acabas de llamarme idiota, imbécil? Replicó Jiraiya, visiblemente ofendido. Pecho plano. Repítelo si te atreves. El rostro de Tsunade se contorsionó de furia mientras las venas se le hinchaban en la frente. Apretó el puño con fuerza, la ira a flor de piel. Jiraiya no se rendía. Sí, me oíste. Solo eres una chica de pecho plano y poco femenina. Estás muerto. Estallido. El golpe de Tsunade salió disparado como un misil, pero Jiraiya ya estaba preparado esta vez y lo esquivó, sonriendo mientras se burlaba de ella. ¿De verdad creíste que podrías volver a golpearme? Imbécil. Nia, ya. Jiraiya hizo muecas mientras corría, intentando adelantarse a la ira de Tsunade. Al ver que no podía atraparlo, Tsunade continuó su persecución, claramente frustrada. Pero entonces... ¿Oh, Orochimaru? La mirada de Tsunade se posó en Orochimaru, quien acababa de llegar al campo de entrenamiento. Se detuvo en seco, con la sorpresa reflejada en su rostro. Orochimaru. Estás aquí. Dile que no puedes invocar nada, ¿verdad? Jiraiya corrió hacia Orochimaru como si pidiera refuerzos. Tsunade, ahora igualmente interesada, volvió la mirada hacia Orochimaru. Ella también sentía curiosidad por la respuesta. Orochimaru mantuvo la calma. Puedo. Jajaja, Tsunade, ¿lo oíste? Espera, ¿qué? La sonrisa triunfal de Jiraiya se desvaneció al comprender lo que Orochimaru acababa de decir. ¿Puedes? Pero eso no fue lo que dijiste ayer. Exclamó Jiraiya, sintiéndose como si lo hubieran engañado. Orochimaru lo miró. Ayer no pude invocar nada. Pero hoy sí puedo. ¿Qué? Jiraiya y Tsunade lo miraron atónitos. ¿Aprender a invocar criaturas de la noche a la mañana? ¿Qué estaba pasando? Ignorando su desconcierto, Orochimaru miró a su alrededor. ¿Dónde está Hiruzen-sensei? Oh, Hiruzen-sensei no viene hoy, respondió Jiraiya, saliendo por fin de su asombro. Nos dijo que te esperáramos y luego fuéramos al hospital de Konoha a ayudar. ¿El hospital? Orochimaru hizo una pausa, con la mente acelerada mientras una idea le asaltaba. Ya veo. Vámonos entonces.
Sin esperar a los demás, se giró y comenzó a caminar hacia el hospital de Konoha, su mente ya planeaba sus próximos pasos. El hospital, un lugar perfecto para obtener muestras de sangre de varios ninjas. Oye, Orochimaru. Espéranos. Gritó Tsunade. Este tipo no entiende el trabajo en equipo, ¿verdad? Se quejó Jiraiya mientras se apresuraba a alcanzarlo. Capítulo 22. Hospital de Konoha. Hiruzen estaba allí, ocupado ayudando, dada la afluencia de ninjas heridos. La cama 11 necesita otra transfusión de sangre. Gritó un médico. Esta herida es profunda y está casi infectada. ¿No la desinfectaste en el frente? Preguntó otra enfermera con tono preocupado. Lo intentamos, pero las instalaciones médicas en el frente son limitadas. Respondió el ninja herido, haciendo una mueca de dolor. En ese momento, Hiruzen notó que Orochimaru, Tsunade y Jiraiya entraban al hospital y rápidamente se levantó para saludarlos. Ah, ya estás aquí. Vamos, ayúdame. No tienes la habilidad suficiente para manejar tratamientos avanzados, así que concéntrate en vendar por ahora. Se giró hacia una joven que llevaba una bata blanca y una coleta castaña atada con cuidado a la espalda. Biwa, que los tres te ayuden con el vendaje. La mujer, nada menos que Biwako Sarutobi, la esposa de Hiruzen, levantó la vista y respondió. Entendido. Hay mucho trabajo de vendaje, así que haré que ayuden a las enfermeras. En ese momento, Biwako tenía solo 20 años y ya estaba dedicada a su trabajo como ninja médico. Orochimaru echó un vistazo rápido al hospital. La cantidad de heridos ese día era asombrosa, mucho mayor de lo que había visto en sus visitas anteriores. ¿Por qué hay tantos heridos? Preguntó Orochimaru, visiblemente desconcertado por el estado de hacinamiento del hospital. Hiruzen sonrió levemente, aunque había un rastro de tristeza en sus ojos. Eres muy observador, Orochimaru. Bueno, ya no es ningún secreto, así que te lo diré. Los combates en el frente han amainado, y hemos logrado transportar a algunos de los soldados más gravemente heridos a la aldea para que reciban el tratamiento adecuado. Ah, ya veo, asintió Orochimaru en señal de comprensión. La gran cantidad de heridos era, sin duda, consecuencia de la guerra en curso. Los heridos eran rescatados del frente. Aquellos que habían escapado por poco de la muerte, pero aún conservaban las marcas de la batalla. Esto es la guerra, murmuró Jiraiya, mirando al shinobi herido con expresión de dolor. Es horrible. Tsunade, de pie junto a él, tenía una mirada igualmente sombría mientras observaba a los heridos. Para Orochimaru, sin embargo, la visión no provocó una reacción tan emotiva. Se había preparado mentalmente para esto, conociendo perfectamente la dura realidad de la guerra. Mientras ayudaba con el vendaje, no pudo evitar escudriñar disimuladamente el hospital en busca de otra presa. No pasó mucho tiempo antes de que los ojos de Orochimaru se fijaran en la sala de almacenamiento de sangre del hospital. Considerando lo caótico que estaba el hospital hoy, nadie se daría cuenta si entrara por un momento. Esa noche, tras un largo día de ayuda en el hospital, Orochimaru regresó a casa. Estaba exhausto, pero demasiado ansioso como para descansar. En su escritorio había más de una docena de pequeñas jeringas alineadas cuidadosamente, cada una con una pequeña cantidad de muestras de sangre líquida roja que Orochimaru había extraído cuidadosamente del almacén de sangre del hospital. A pesar del cansancio, comenzó de inmediato sus pruebas. Después de todo lo aprendido hasta entonces, su interés por la investigación genética no hacía más que aumentar. ¿Cómo podría descansar con muestras tan valiosas a su disposición? Ding. Se ha detectado que esta muestra contiene energía del atributo agua. La fusión otorgará el poder del agua. Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Como era de esperar. La sangre es la mejor muestra genética. Sabía que los resultados detectados reflejaban los atributos de chakra de los donantes de sangre. Anteriormente, al analizar el cabello de Tsunade, el sistema solo había extraído una pequeña cantidad de energía vital. Pero ahora, con muestras de sangre, podía desvelar la naturaleza de chakra de otros ninjas. La propia Tsunade poseía chakra con 4 atributos diferentes: agua, fuego, rayo y tierra. Esta diferencia entre la energía extraída de su cabello y la de su sangre le dejó claro a Orochimaru el gran potencial que tenía el uso de la sangre para el análisis genético. Las pruebas continuaron. Ding. Esta muestra contiene 2 atributos de chakra: fuego y rayo. La fusión otorgará el poder de fuego y rayo. Ding. Esta muestra contiene el atributo viento. Una muestra de sangre tras otra, cada una proporcionando a Orochimaru información valiosa. Algunas contenían solo un atributo, mientras que otras tenían 2 o incluso 3. Entonces de repente, ding.
Se ha detectado una muestra especial de un gen humano. La fusión puede otorgarle sus características genéticas. ¿Genes especiales? Orochimaru entrecerró los ojos con curiosidad. Sistema, revisa los detalles. Sosteniendo la jeringa con la muestra de sangre especial en la mano, el corazón de Orochimaru comenzó a acelerarse mientras esperaba el análisis. Anfitrión, espere. El sistema está analizando la muestra, análisis completo. El gen pertenece al clan Uchiha. La fusión con este gen otorgará los rasgos del clan Uchiha, incluyendo la capacidad de despertar el Sharingan. ¿El clan Uchiha? Murmuró Orochimaru, sus ojos dorados brillando de emoción. Cuando analizó las células de Tsunade anteriormente, el sistema solo le había otorgado una pequeña porción de energía vital, nada particularmente destacable. Pero ahora, esta muestra de sangre del clan Uchiha prometía algo completamente diferente. La capacidad de heredar los rasgos de los Uchiha, posiblemente incluso el Sharingan. ¿Pero a qué se debía la diferencia? ¿Por qué el cabello de Tsunade solo producía una pequeña cantidad de energía vital, mientras que esta muestra de sangre Uchiha prometía el potencial de habilidades mucho más poderosas? Se supone que Senju y Uchiha son genéticamente iguales. Entonces, ¿por qué la muestra de Tsunade resultó en una mejora tan pequeña, mientras que la muestra de Uchiha ofrece algo mucho mayor? ¿Es simplemente la diferencia entre el cabello y la sangre? No. La razón radica en la activación de rasgos genéticos. Tsunade no ha despertado el cuerpo sabio, por lo que no se puede obtener esa habilidad de sus genes. Sin embargo, el poseedor de esta sangre Uchiha ha despertado el Sharingan, por lo que se puede obtener el poder Uchiha mediante la fusión. Como explicó el sistema, Orochimaru comprendió rápidamente el concepto. No se trataba solo de tener los genes adecuados, sino de si esos genes se habían activado. Tsunade tenía el potencial para el cuerpo sabio, pero como no había despertado esa habilidad, no estaba disponible para su extracción. Por otro lado, el donante Uchiha ya había despertado el Sharingan, lo que significaba que ese poder estaba listo para ser tomado. El conocimiento de Orochimaru sobre genética y biología había crecido enormemente, y comprendía que trasplantar células a menudo resultaba en rechazo. ¿Pero qué hacía tan especial al clan Uchiha? Por supuesto, era el Sharingan, ese deslumbrante y codiciado dojutsu que muchos ansiaban, pero pocos podían manejar con destreza. La energía espiritual del Sharingan era tan potente que la mayoría de la gente no podía controlarla. Solo quienes tenían sangre Uchiha podían controlar completamente su poder. Quienes, como Kakashi, tenían un Sharingan trasplantado, no podían activarlo ni desactivarlo a voluntad. Pero ahora, si Orochimaru pudiera fusionar con éxito este gen Uchiha en sí mismo, no solo trasplantaría el Sharingan sino que lo despertaría como si hubiera nacido con sangre Uchiha. 7 días después, la tarea de extracción de genes se completó y el sistema había desbloqueado nuevos datos. El proceso de fusión genética, así como algo llamado fluido de fusión genética. Con esta nueva información, las sospechas de Orochimaru se confirmaron. Ahora podía fusionar los genes de otros y obtener sus poderes. Este proceso era mucho más avanzado que los rudimentarios trasplantes de células de la serie original. No se trataba simplemente de insertar células de una persona en el cuerpo de otra. Se trataba de una verdadera fusión. Extraer el material genético de un individuo, procesarlo y luego fusionarlo con el código genético de otra persona mediante el fluido de fusión genética. En otras palabras, Orochimaru ahora podía combinar los rasgos de dos seres diferentes en uno. Si dominara esta técnica, podría obtener el poder del linaje de cualquiera. Podría fusionar genes Uchiha para despertar el Sharingan. Podría fusionar los genes Hyuga para despertar el Byakugan. Incluso podría fusionar los genes del primer Hokage, Hashirama Senju, para despertar el cuerpo sabio. Sí, despertar, no solo trasplantar. Esta era la diferencia clave. Mediante la fusión genética, podía despertar naturalmente los poderes de otros linajes dentro de su propio cuerpo. El fluido de fusión genética puede fusionar perfectamente dos conjuntos de genes diferentes. Reflexionó Orochimaru, con una sonrisa aún mayor. Jaja, entonces, si de verdad domino esta técnica, podría darle a cualquiera el Sharingan. Podría darle a cualquiera la liberación de la madera. Incluso podría extraer el chakra de Asura e Indra y cultivar mi propio Rinnegan. Capítulo 23. La siguiente tarea de Orochimaru fue la creación del fluido de fusión genética, un avance científico que le reportaría 8000 puntos de tecnología al completarlo.
Pero al repasar los puntos de tecnología que había acumulado, Orochimaru se dio cuenta de que tenían poco valor inmediato. La mayoría de los objetos que podía comprar con ellos eran herramientas auxiliares útiles, pero no esenciales en ese momento. Su atención se había centrado por completo en su proyecto actual. La tecnología desbloqueada posteriormente, el fluido de reparación genética, tampoco tenía mucho atractivo, al menos por ahora. Supuestamente, este fluido podía reparar cualquier gen o célula gravemente dañado, pero la atención de Orochimaru se centraba en algo más. El fluido de fusión genética. Con sus prioridades definidas, los siguientes meses para Orochimaru fueron sencillos. Una estricta rutina de investigación y misiones. Sus días giraban en torno a dos actividades principales. Completar las misiones asignadas por Hiruzen y luego regresar a casa para sumergirse en experimentos genéticos. Todo lo demás que sucedía en el mundo le parecía irrelevante. La Primera Guerra Mundial Ninja aún estaba en pleno apogeo, pero como genin, Orochimaru permaneció prácticamente al margen de las consecuencias directas del conflicto. No sentía ninguna urgencia, sobre todo porque la guerra se acercaba a su fin y Konoha contaba con numerosos combatientes listos. Si la guerra hubiera sido más desesperada, incluso genin como él se habrían visto obligados a presentarse a los exámenes Chunin y enviados al campo de batalla. Pero por ahora, Orochimaru tenía tiempo. Tiempo para entrenar, tiempo para estudiar y tiempo para perseguir sus objetivos científicos sin distracciones. Y así, 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Al final del año 18 de Konoha, Orochimaru tenía 8 años. Su casa se había transformado en un auténtico laboratorio, repleto de una gran variedad de especímenes animales y vegetales. Sonreía con satisfacción al contemplar las hileras de botellas y frascos llenos de serpientes, insectos, ratas, hormigas, pájaros y otras criaturas preservadas. Sus experimentos habían producido avances significativos, y su casa ahora parecía un centro de investigación completo, aunque pequeño. En estos 2 años, con la ayuda del sistema, Orochimaru se había convertido en un auténtico experto en genética. Había desarrollado sueros básicos de mejora genética, fluidos de reparación genética, extracción genética y, lo más importante, fluidos de fusión genética. Su comprensión de la genética superaba con creces todo lo que este mundo había visto jamás. La tecnología armamentística también se había desvelado en las primeras etapas del proceso, pero desarrollar armas requería equipo mucho mayor y acceso a minerales raros. Con sus limitados recursos actuales, no tenía forma de adentrarse en el mundo de las armas. Así pues, durante los últimos 2 años, Orochimaru se había dedicado por completo a la investigación genética. A medida que Orochimaru profundizaba en sus estudios de genética, aprendió una lección crucial. Algo que, basándose en la fantasía humana, creía un mito. Por ejemplo, creía que trasplantar genes de hormiga a un humano le otorgaría cientos de veces la fuerza de una hormiga. Pero en realidad, la fuerza de las hormigas se debía a su estructura corporal única, donde los huesos recubrían sus músculos de una manera que les permitía una fuerza proporcional tremenda. Esto no tenía nada que ver con la genética. Las estructuras corporales de los humanos y las hormigas eran fundamentalmente diferentes, y los genes de las hormigas no podían utilizarse de la forma que él había imaginado. Además, Orochimaru había aprendido que, si bien el suero de mejora genética era increíblemente potente al primer uso, sus efectos disminuían con cada dosis subsiguiente. Incluso mejorar la calidad del suero de mejora genética básico a niveles superiores solo resultaría en mejoras marginales, nada comparable a la fuerza y resistencia naturales de las células de un miembro del clan Senju. Mientras revisaba su reserva de drogas genéticas en el almacén del sistema, Orochimaru frunció el ceño levemente. Parece que es hora de llegar a un acuerdo con Konoha. Orochimaru llevaba un tiempo trabajando en el fluido de fusión genética, pero su investigación se había topado con un obstáculo debido a la escasez de muestras de sangre. Tras casi 1 año y medio de ensayo y error, finalmente logró desarrollar el primer fluido de fusión genética. Sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente para impulsar su investigación. Necesitaba más inspiración, más muestras. Tras completar el fluido de fusión, desbloqueó el fluido de reparación genética, seguido del suero de mejora genética intermedio. Estos 2 proyectos eran relativamente sencillos, extensiones de su investigación anterior. Le había llevado solo 4 o 5 meses completarlos. Orochimaru creía que, con su nueva experiencia, recrear el fluido de fusión genética no le llevaría más que unos pocos días. La investigación científica era difícil, pero una vez superado cierto umbral y con el conocimiento suficiente, era más fácil lograr avances con el mínimo esfuerzo.
Esa era la realidad actual de Orochimaru. De no ser por la ayuda del sistema, ni siquiera él habría podido lograr un progreso tan inmenso en poco más de 2 años. Pero justo cuando estaba sumergido en sus pensamientos, un golpe rápido sonó en su puerta. Orochimaru. Orochimaru. Llamó la voz con urgencia. Orochimaru suspiró y se dirigió a la puerta. La abrió y encontró a Jiraiya afuera, irradiando su habitual energía hiperactiva. ¿Por qué gritas? Preguntó Orochimaru, ligeramente irritado. Te reto. Vamos al campo de entrenamiento. Jiraiya señaló con entusiasmo hacia el campo. Sin esperar la respuesta de Orochimaru, Jiraiya lo agarró del brazo, intentando arrastrarlo. ¿Desafío? Orochimaru levantó una ceja y soltó suavemente la mano de Jiraiya. No. Durante los últimos 2 años, Hiruzen había organizado numerosas sesiones de entrenamiento entre Orochimaru y Jiraiya. En cada ocasión, Jiraiya se había visto superado por completo, sin lograr asestarle ni un solo golpe decisivo. Como resultado, Orochimaru se había cansado de estas peleas desiguales. Después de todo, vencer continuamente a un oponente que no podía desafiarlo era aburrido. Oye. Esta vez aprendí un nuevo movimiento. Ahora sí que puedo vencerte. Dijo Jiraiya con una sonrisa traviesa, visiblemente emocionado. Y cuando te derrote, Tsunade tendrá que ser mi novia. Solo pensarlo me emociona. Sigue soñando, respondió Orochimaru con frialdad, echando un jarro de agua fría sobre la fantasía de Jiraiya. Aunque ganes, Tsunade seguirá sin interesarse por ti. Orochimaru no hablaba solo de memoria. Después de pasar tanto tiempo con Jiraiya y Tsunade, había llegado a comprender el gusto de Tsunade por los hombres. Los 2 criterios principales de Tsunade para elegir un compañero eran simples: fuerza y apariencia. Como princesa del clan Senju, era natural que Tsunade tuviera estándares altos. Ella misma poseía una fuerza inmensa, y aunque su belleza era innegable, tenía todo el derecho a ser selectiva. Jiraiya tenía una fuerza decente, pero su apariencia, bueno, dejaba mucho que desear. La fuerza por sí sola no basta, Jiraiya. Aunque consigas mejorar, esa cara tuya no la conquistará, dijo Orochimaru con un dejo de diversión. Jiraiya frunció el ceño, su confianza se desvaneció por un momento antes de recuperar su bravuconería habitual. TCH, ¿qué sabes tú? Espera y verás. Haré que se fije en mí, pase lo que pase. Orochimaru suspiró para sus adentros. Sabía lo decidido que podía ser Jiraiya, pero también sabía que algunas cosas no iban a cambiar por mucho que lo intentara. Capítulo 24. Las duras palabras de Orochimaru impactaron a Jiraiya, pero este era conocido por su insensibilidad. No iba a dejar que los comentarios de Orochimaru lo derribaran tan fácilmente. ¿Cómo sabes que es imposible si no lo intentas? Creo que si persisto, algún día podré conquistarla. Dijo Jiraiya con un optimismo obstinado. Luego, cambió de tema rápidamente. Entonces, ¿vamos a pelear o no? Orochimaru no dudó ni un segundo. No me interesa. Su negativa fue tajante y definitiva. Orochimaru tenía cosas más importantes que hacer y no podía perder el tiempo con los desafíos absurdos de Jiraiya. Sus días estaban llenos de experimentos y de perfeccionar sus conocimientos, no de complacer las fantasías de Jiraiya. Jiraiya parecía desanimado. Había entrenado durante días, con la esperanza de probar sus nuevas técnicas, pero allí estaba Orochimaru, dejándolo inerte. Era como lanzar un puñetazo a un algodón, sin resistencia, sin impacto. Simplemente frustrante. Tú. Justo cuando Jiraiya estaba a punto de seguir discutiendo, algo le llamó la atención. Su mirada se dirigió hacia la puerta abierta de Orochimaru, y su expresión cambió rápidamente a una de curiosidad. Oye, Orochimaru, ¿qué pasa en tu casa? La atención de Jiraiya se distrajo por completo. Observó los diversos frascos de vidrio, tubos de ensayo y demás equipo experimental esparcidos por la habitación. Oye, ¿qué es todo esto? ¿En serio, qué haces aquí? No era la primera vez que Jiraiya visitaba la casa de Orochimaru, pero nunca había entrado realmente, ni había visto lo que Orochimaru tramaba. Normalmente, Orochimaru mantenía la puerta bien cerrada y se aseguraba de que nadie pudiera espiar. Pero esta vez, quizás por accidente, o quizás porque Orochimaru ya no intentaba ocultarlo, la puerta estaba abierta, revelando lo que parecía un laboratorio en su interior. Aunque todo el equipo científico avanzado que proporcionaba el sistema estaba cuidadosamente guardado, las herramientas y suministros estándar de Konoha fueron suficientes para dejar a Jiraiya atónito. Botellas llenas de líquidos extraños, frascos con especímenes misteriosos y montones de libros estaban cuidadosamente dispuestos por la habitación. Jiraiya se quedó boquiabierto.
Con solo 8 años, la visión de tanto equipo científico era deslumbrante. ¿Estos, son todos tuyos? Por supuesto, respondió Orochimaru rotundamente. ¿Qué diablos estás haciendo con todo esto? Preguntó Jiraiya, todavía en shock. Estoy mejorando mi fuerza, respondió Orochimaru con naturalidad. ¿Mejorar tu fuerza? Jiraiya parpadeó y soltó una carcajada. ¿Qué tontería es esa? Todo el mundo sabe que la forma de hacerse más fuerte es entrenando a diario, no jugando con botellas y frascos. ¿Qué podría hacer esto? Orochimaru lo miró con desprecio. Con tu inteligencia, no podría explicarlo. Orochimaru. Jiraiya. ¿Qué eres? ¿Qué es esto? En ese momento, Tsunade apareció de repente, descendiendo del tejado y entrando directamente por la puerta abierta. Miró a su alrededor, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Había visto muchas cosas en su juventud, pero esto era inesperado. Tsunade no sabía que Orochimaru estaba investigando. Observó las diversas botellas y frascos, despertada por la curiosidad. Su mirada se desvió entonces hacia una pila de libros de genética que había en la mesa cercana. Sin pensarlo, Tsunade agarró uno de los libros y hojeó algunas páginas. Esto es increíble. ¿De verdad lo entiendes? Al principio no lo entendí, respondió Orochimaru con calma, pero ahora sí. Al comenzar su investigación, Orochimaru se sintió confundido por gran parte de la jerga científica. Le llevó medio año desarrollar su primer lote de fluido de mejora genética primaria. Ahora, tras 2 años de intenso estudio y práctica, podía preparar varios lotes en tan solo unos días. Espera, ¿empezaste a estudiar esto hace mucho tiempo? Tsunade comprendió rápidamente lo que Orochimaru acababa de decir. Orochimaru asintió levemente. Tras 2 años de riguroso entrenamiento, la fuerza de Orochimaru había aumentado significativamente. Ya no sentía la necesidad de ocultar sus actividades a Tsunade ni a Jiraiya. Además, Konoha ya contaba con médicos y científicos que investigaban campos similares, así que su trabajo no parecía tan descabellado. Sin embargo, lo que distinguía a Orochimaru era que su investigación, guiada por el sistema, era mucho más avanzada que cualquier cosa que los investigadores de Konoha pudieran soñar. Tsunade estaba atónita. Un recuerdo la asaltó de repente. Hacía 2 años y medio, poco después de graduarse de la academia, Orochimaru le había pedido prestado dinero. En ese momento, no le dio mucha importancia, ya que Orochimaru se lo había devuelto tan rápido. Ahora, sin embargo, se dio cuenta de que probablemente había utilizado ese dinero para financiar estos experimentos. Dios mío, esto es increíble. Solo tenías 6 años en ese entonces, y ya estabas investigando todo esto. La mente de Tsunade corría, intentando procesar cómo una niña, nada menos que una de sus compañeras, podía estar realizando una investigación tan avanzada a tan temprana edad. No pudo evitar preguntarse, ¿se debía a que Orochimaru había perdido a sus padres? ¿Acaso su obsesión por la ciencia era una forma de sobrellevar esa pérdida? La empatía de Tsunade se activó e inmediatamente comenzó a racionalizar las acciones de Orochimaru. Como se esperaba de ti, Orochimaru. Eres increíble. Dijo con genuina admiración en su voz. Pero Jiraiya, tras haber escuchado suficiente, no pudo contener su escepticismo. ¿Qué tiene de genial? Somos ninjas. Nuestra fuerza proviene del entrenamiento y la lucha, no de perder el tiempo con experimentos tan raros como este. Jiraiya había olvidado convenientemente que, momentos antes, había estado elogiando las habilidades de Orochimaru. Pero ahora, ver a Tsunade admirar la investigación de Orochimaru le dolió de una forma extraña, aunque no comprendía bien por qué. Tsunade respondió de inmediato. Aunque no lo entiendas, no por eso es menos impresionante. Además, cualquier cosa es mejor que lo que haces tú, idiota. Sí, soy un idiota. Pero por muy tonto que sea, sigo siendo mejor que tú, tonto. Antes de que Jiraiya pudiera terminar, Tsunade se enfureció. ¿Qué acabas de decir? Jiraiya, estás muerto. ¿Estoy muerto? Ja. Ven a atraparme primero. Jiraiya rió, retrocediendo con una sonrisa de suficiencia. Basta, intervino Orochimaru bruscamente, con voz fría. No causes problemas aquí. Tsunade y Jiraiya se quedaron paralizados. Incluso con 8 años, Orochimaru tenía un aura que exigía atención y respeto. Su tono fue suficiente para detener sus discusiones, al menos por ahora. Jiraiya sonrió con suficiencia. ¿Ves? Orochimaru dijo que no causaras problemas. Así que deja de pelear conmigo, Tsunade. Tsunade, aún furiosa, parecía lista para lanzar otro puñetazo, pero se contuvo y miró a Orochimaru. Orochimaru, percibiendo la tensión, decidió cambiar de tema.
Tsunade, dijo Orochimaru, tengo que ir a ver a Hiruzen-sensei. ¿Quieres venir conmigo? Por supuesto, respondió rápidamente, aprovechando la oportunidad para irse. El trío se dirigió a la oficina del Hokage. Al llegar, Hiruzen los saludó casi de inmediato. Tenía una expresión seria en el rostro. Llegaste en el momento justo, dijo Hiruzen. Dado tu buen desempeño en la aldea, he decidido que es hora de que te desplieguen en el frente. Adquirirás experiencia práctica en el campo de batalla. Los ojos de Orochimaru se entrecerraron levemente. Regresen y prepárense. Saliremos en una hora, agregó Hiruzen, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Al escuchar esto, Orochimaru supo inmediatamente que sus planes tendrían que posponerse. El campo de batalla nos esperaba. Capítulo 25. La primera guerra ninja, a pesar de llamarse guerra, fue más bien como dos aldeas enfrascadas en una prolongada batalla de desgaste. Konoha contra Kumogakure y Kirigakure contra Iwagakure. Comparada con los conflictos a gran escala que ocurrirían en el futuro, esta guerra fue relativamente monótona. Aún así, la lucha se prolongó durante años, y Orochimaru no entendía cómo estas pequeñas fuerzas, con solo unos pocos miles en cada bando, podían sostener un conflicto tan prolongado. ¿De verdad son tan cautelosos como para prolongar las cosas durante años? Reflexionó Orochimaru, aunque rápidamente descartó la idea. No le correspondía cuestionar las estrategias de señores de la guerra o generales de siglos pasados. Originalmente, tenía planes propios para intercambiar una versión debilitada del fluido básico de mejora genética que había desarrollado recientemente a cambio del apoyo de Konoha para impulsar su investigación científica. También albergaba la esperanza de acceder a los restos del primer Hokage, Senju Hashirama, cuyas células le interesaban enormemente. Pero con la llegada repentina de una misión, esos planes tuvieron que posponerse. Una hora después, completamente armado, Orochimaru se encontraba en la entrada de la aldea de Konoha junto a Tsunade y Jiraiya. Los tres vestían el equipo ninja habitual. Protectores de frente, uniformes ninja, bolsas de armas, pergaminos, vendas para piernas y zapatos ninja. Esta no era su primera misión, pero hasta ahora, sus tareas habían sido misiones mundanas de rango D como recoger basura, desherbar campos, atrapar gatos y entregar cartas. En raras ocasiones, habían participado en misiones fuera de la aldea, pero estas eran solo para enfrentarse a bandidos locales, lo cual no representaba ningún desafío para ninguno de ellos. De hecho, nunca se habían topado con un auténtico ninja errante, y mucho menos con un enemigo de notable fuerza. Los bandidos con los que lucharon eran débiles, la clase de escoria que incluso los clones de sombra de Naruto podrían derrotar en segundos. Pero esta misión era diferente. Cuando Orochimaru, Tsunade y Jiraiya llegaron a la entrada de Konoha, encontraron a Hiruzen esperándolos. Él también estaba completamente armado, con una armadura de batalla negra que le otorgaba una presencia imponente. A pesar de su aspecto serio, había un destello de orgullo en sus ojos al mirar a sus tres estudiantes. Hiruzen no pudo evitar sentir una profunda satisfacción, especialmente al tratarse de Orochimaru. El talento natural y la dedicación del chico lo convertían en un prodigio, alguien a quien Hiruzen se enorgullecía de llamar su discípulo. Vamos, dijo Hiruzen simplemente. No hubo discursos inspiradores ni palabras apasionadas. Solo esas sencillas palabras para dar inicio a la misión. Durante el viaje, Hiruzen les informó sobre los detalles de la misión. Según su información, el segundo Hokage, Senju Tobirama, ya había regresado al frente con un grupo de ninjas experimentados. Los ninjas de la nube enemigos de Kumogakure habían comenzado a retirarse. Con la lucha más intensa terminada, el campo de batalla era ahora menos peligroso. Aún así, Hiruzen quería que sus estudiantes experimentaran la realidad de la guerra. Eran el futuro de Konoha, y tenía el deber de prepararlos para lo que estaba por venir. Quería que vieran de primera mano lo brutal que podía ser el campo de batalla. Mientras avanzaban velozmente por el bosque, los cuatro saltaban de árbol en árbol, moviéndose como sombras entre el follaje. El paisaje a ambos lados se desdibujaba mientras se dirigían velozmente hacia el frente. Por fin. Dijo Jiraiya con entusiasmo, casi sin poder contenerse. Vamos al campo de batalla. Apuesto a que somos los más jóvenes, ¿eh? De hecho, con apenas 9 años, los tres eran bastante jóvenes para ser desplegados en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial Ninja. Sin embargo, Orochimaru, quien conocía el futuro, no pudo evitar pensar que su edad era bastante avanzada comparada con los estándares que se alcanzarían en las guerras futuras.
En la línea temporal original, Uchiha Itachi fue llevado al campo de batalla a los 4 años, y Kakashi se graduó de la academia a los 5 y se convirtió en Chunin a los 6, entrando inmediatamente en combate. En comparación con esos prodigios, la edad de Orochimaru, Tsunade y Jiraiya no parecía particularmente temprana en absoluto. Cuanto más se acercaban al frente, más señales de batalla encontraban. Llegaron a la línea de defensa noreste del País del Fuego, e inmediatamente, la devastación de la guerra se hizo evidente. Los árboles estaban astillados y se balanceaban amenazadoramente, y las rocas se hicieron añicos. El suelo estaba sembrado de kunais, shurikens y espadas ninja rotas, señales de las intensas batallas que allí se habían librado. Si uno miraba con atención, incluso podía ver cadáveres que aún no habían sido retirados. «Esto, es la guerra», murmuró Jiraiya, con la voz mucho más baja. Su anterior entusiasmo se había desvanecido por completo, reemplazado por un silencio incómodo mientras observaba la carnicería que lo rodeaba. La visión de los cadáveres, con los ojos abiertos de par en par y los rostros contorsionados por el dolor, fue suficiente para inquietar incluso a Tsunade. Había entrenado para convertirse en una kunoichi fuerte, pero ningún entrenamiento podía preparar a nadie para los horrores de la guerra. Tanto ella como Jiraiya habían crecido en una aldea pacífica, y esta era su primera experiencia real en el campo de batalla. Orochimaru, sin embargo, mantuvo la calma. Ya fuera por la fortaleza mental que había desarrollado en su vida anterior o porque se había preparado mentalmente para lo que sabía que era inevitable, la escena que tenía ante sí no lo conmocionó. De hecho, sintió una extraña indiferencia. No era la primera vez que veía la muerte, y sin duda no sería la última. «Ten cuidado», dijo Hiruzen tras comprobar el estado del cadáver más cercano. «Todavía estamos a mediodía de viaje del frente, pero las cosas pueden cambiar rápidamente». Los 3 jóvenes ninjas asintieron, con sus sentidos agudos y alertas. Estaban a punto de continuar cuando de repente. Zuf. 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 6 figuras aparecieron de la nada, rodeándolos. El sonido de shurikens cortando el aire llenó el claro. Jiraiya y Tsunade se sobresaltaron y rápidamente adoptaron posiciones defensivas. Orochimaru entrecerró los ojos, observando las 6 figuras que los rodeaban. Se concentró en los protectores de frente que llevaban. «¿Uno de los nuestros?», murmuró Orochimaru en voz baja. En el caos de la batalla, distinguir entre aliados y enemigos era crucial. El protector frontal era la primera línea de identificación. Incluso si un enemigo usaba un jutsu de transformación, no atacaría a alguien que llevara el protector de la misma aldea a menos que estuviera completamente seguro. El líder del grupo, un ninja que llevaba gafas de sol, dio un paso adelante. «¿Es usted, Hiruzen-sama?», preguntó el hombre. Hiruzen sonrió levemente. «Ah, Aburame Takuya. Me alegra verte». Al oír el nombre de su líder, los otros 5 ninjas se relajaron visiblemente. Bajaron las armas y se dispersaron un poco, permitiendo que la tensión en el ambiente se disipara. «Identidad confirmada. Retírense», ordenó Takuya a sus hombres. Orochimaru, al observar todo esto, se dio cuenta de lo tenso y peligroso que era el campo de batalla. Era mucho más riguroso de lo que había imaginado. Incluso en territorio aparentemente seguro, la confianza era frágil y fácil de romper. Esta era la realidad de la guerra, una realidad que pronto afrontarían de primera mano.